¿Hasta dónde llega el escándalo de los vacunados VIP? Porque hoy el gobierno, en un intento de minimizar los daños, de hacer una política de reducción de daños, dieron a conocer la lista de los 70 vacunados. Pero ojo, estos son los 70 vacunados en la órbita del Ministerio de Salud, en la órbita del ya ido ministro Ginés González García. Pero lo interesante sería que se difundan todos los vacunados, porque ahí se va a ver que lamentablemente la clase política no estuvo a la altura de las circunstancias y toda la vacunación en todos los distritos tiene sus amigos, sus favorecedores, los que consiguieron la vacuna para el chofer, para la esposa. Es un patrón que se ha visto. Nosotros lo fuimos contando de abajo hacia arriba. Empezamos por Resistencia, Tartagal, Santa Cruz, y fuimos contando y íbamos contándolo en la medida que se iban conociendo los casos. Y decíamos, bueno, qué cosa, seguramente debe haber lugares donde se vacuna bien, pero en otros lugares empezó a aparecer esto y esto se empezó a convertir en un patrón hasta que llegamos al Ministerio de Salud. Y donde lo que se vio es que hay, en la lista de los 70 que se dieron a conocer hoy, hay algunos casos justificados, hay algunos casos discutibles, pero sobre todo hay muchos casos impresentables y eso es lo que da más vergüenza. No hay ninguna manera de justificar por qué se vacunó Horacio Berbisky. Él mismo tuvo que pedir disculpas hasta el cansancio por el papelón de haberse vacunado, pero tampoco hay manera de justificar por qué se vacunó un señor llamado Héctor Devoto, que figura acá en la lista como Héctor Devoto, que es en verdad el topo Devoto, el productor del documental sobre Néstor Kirchner, el productor en otra época de la biografía de Néstor Kirchner, un hombre del riñón del kirchnerismo, consiguió vacuna. Un colega nuestro, Gabriel Michi, ahí todavía se pasa dando explicaciones sobre cómo consiguió la vacuna. Y consiguió la vacuna, ¿saben cómo? Con un truco, justo que si no la iban a tirar la vacuna. Esto es un frasquito de una vacuna Sputnik. Ahora les voy a contar por qué otra vez tenemos este frasquito acá encima, porque es el próximo escándalo que se viene en torno a la vacunación. Hay que explicar cómo consiguió la vacuna Eduardo Duhalde, Chiche Duhalde y sus dos hijas. Y atención, porque acá Javi Díaz tiene la información de que ni siquiera se fueron a vacunar ni al Posadas ni al Ministerio de Salud, sino que les llevaron la vacuna a la casa. Entonces, ¿por qué este tipo de privilegios? Cuando, por otra parte, hay todavía miles de médicos que están en los hospitales, que están en los sanatorios, que se pueden contagiar, que están en la primera línea de lucha contra el coronavirus, que no han sido vacunados. Imagínense la bronca, la van a escuchar esta noche en GPS, de los sindicatos médicos frente a la vacunación VIP, frente a la vacunación de los impresentables. No hay manera de justificarla. Por eso el escándalo va a escalar cada vez más y ahora ya pasó a la justicia. En cualquier momento es de esperar, salvo que estén esperando que pase el tiempo para que desaparezcan algunas pruebas cruciales. Bueno, en algún momento van a tener que allanar el Posadas, ir a buscar las cámaras de seguridad, van a tener que pedir los registros médicos, van a tener que pedir que se abran la lista del sistema de salud donde está el registro de los vacunados. Y también, atención, porque pueden empezar a preguntar qué pasó con esto que sobra acá. En este frasquito, que es un frasquito que se utilizó para aplicar la vacuna Sputnik, ustedes verán, sobra algo. Esto que sobra es algo que ya generó un escándalo en otras partes del mundo que se llama la sexta dosis. Acá, ven, si se ve en el frasquito, ven que hay un poquito abajo. Porque está muy fuerte la versión de que en la Argentina, en los vacunatorios más sofisticados, con un tipo especial de jeringa, se empezó a obtener una sexta dosis, pero que no consta en ningún lado. Esta cuestión de la sexta dosis no es un mito urbano. En la Unión Europea tuvo un conflicto con el laboratorio Pfizer, porque el laboratorio Pfizer se comprometió a mandarle X cantidad de millones de dosis. La Unión Europea dice, no, pero nos está mandando menos, porque le mandaban X cantidad de millones de frasquitos. Y entonces Pfizer dijo, no, porque de acá no se pueden sacar solamente 5. Si lo utilizan bien, se pueden sacar 6 dosis. O sea que también se podría sacar una sexta dosis, porque el frasquito es el mismo. El frasquito de vacuna, aparentemente, es estándar y se podría sacar una sexta dosis. Enseguida el doctor Salemi les va a explicar por qué, si la justicia quiere investigar bien, tal vez se encuentre con que hay vacunados con la sexta dosis
que no figuran en ningún registro. Atención con esto también. Por eso les digo que el escándalo se va profundizando. Y no solamente es en el ministerio, en el gobierno nacional, y en el gobierno nacional es porque es el más grande, es el que puso las reglas, y ellos mismos pusieron las reglas que después terminaron ignorando. Otra cosa que se va a empezar a conocer y se va a empezar a discutir ahora es hasta dónde llegaba el lobby que hacía Ginés González García por la vacuna de Oxford AstraZeneca. La vacuna de Oxford AstraZeneca acá tiene un fabricante muy concreto, que es un hombre muy allegado al gobierno, pero en especial muy allegado a Ginés, que es Hugo Sigman. ¿Por qué les digo esto? Porque la pelea que hay entre los laboratorios y entre los sectores del gobierno, los detractores de Ginés empiezan a decir y a decirnos, ¿sí? Y nos llaman para contarnos, y nos dicen, che, crucen los datos, a ver, ¿por qué ni bien se fue Ginés, ya se aprobó la vacuna china, la vacuna Sinovac? ¿Y por qué esta misma semana, creo que mañana pasado, ya van a ir a buscar la vacuna china y se destrabó la compra de la vacuna china? Otros dicen que se perdieron cantidad de dosis comprometidas por Rusia con la vacuna Sputnik porque era Ginés el que frenaba y hacía como que, bueno, que no frenaba los pagos, dudaba, y por eso Rusia, cuando salió el famoso artículo de The Lancet que homologó a nivel internacional la vacuna, los rusos se dieron vuelta y entraron a vender vacunas a todos los demás lugares, que por cierto ponían mucha más plata que la Argentina, y las vacunas que había comprometido la Argentina no llegaron nunca porque algo se trabó en la gestión de Ginés González García. ¿Sí? Recuerden que ahí el Ministerio de Salud estaba como bicéfalo. Por un lado estaba Ginés y por otro lado estaba Carla Bisotti. Carla Bisotti era la que promovía la vacuna rusa, pero la vacuna Ginés, ahí con la vacuna rusa no se decidía, los papeles no llegaban, se trababan. Esto es lo que están diciendo en el mundo de los laboratorios. Que el lobby que hacía Ginés González García a favor de la vacuna de Oxford era, por decirle de una manera, descarado. Pero si ustedes no quieren creer todo esto, piensen algo de sentido común. Ustedes recuerdan que Alberto Fernández fue a un laboratorio, que es un laboratorio que va a fabricar la vacuna de Oxford. ¿Sí? Fue Alberto Fernández, estuvo ahí en la inauguración, dijo, acá se van a fabricar la vacuna que la Argentina va a distribuir, las va a mandar a México y después se van a distribuir para acá. ¿Dónde están esas vacunas? Esa vacuna es vacuna de Oxford, ¿sí? ¿Dónde están esas vacunas? En México. Se fueron para México. Y si en México no es tan difícil el procedimiento, se les carga el agüita, el suero, y deberían haber vuelto. ¿Por qué no vuelven esas vacunas? Porque se vendieron a los Estados Unidos. Así de triste es la historia. Una parte sustancial de la vacuna de Oxford se fabrica en la Argentina, se manda para México, pero en lugar de volver a la Argentina, tal como el propio presidente había dicho, tal como el propio Ginés había acordado, no vuelven a la Argentina, van para Estados Unidos. ¿Por qué van para Estados Unidos? Porque Estados Unidos la paga más cara. Entonces a la Argentina le toca comprar vacuna, la misma vacuna de Oxford, la tiene que ir a comprar a la India y le sale más cara porque todo el costo logístico de comprarla en la India lo tiene que pagar acá la Argentina. El transporte termina saliendo más caro y, por supuesto, hay menos vacunas. Entonces, ahora que el gobierno está diciendo que le va a aplicar ley de abastecimiento a buena parte de los que no están produciendo alimentos, que se han comprometido, y yo estoy de acuerdo que habría que estimular de una manera u otra a las empresas alimenticias a que aumenten la oferta de alimentos para que no siga habiendo esta locura que hay con la inflación de los alimentos. Alguien se puede preguntar, che, ¿cómo es posible que acá la Argentina está fabricando una vacuna y se la llevan para afuera? ¿Por qué no le aplican ley de abastecimiento a los que están fabricando la vacuna acá y la están vendiendo para afuera? Si la vacuna es un bien escaso en la Argentina, si se habían comprometido que las vacunas iban a estar acá, no aparecieron nunca. ¿Cómo es posible que las vacunas que se fabrican en Argentina vayan a México y de México estén yendo no se sabe dónde? Esto, de esta manera, así se la fumaron en pipa a la Unión Europea. Los países de la Unión Europea fabricaban una vacuna en Bélgica, la vacuna de Pfizer, la mandaban al Reino Unido, la mandaban a los Estados Unidos y un día la Unión Europea dijo, ¿saben qué? Allanaron. Y dijeron, un momentito, todo mucho más diplomático lo que se hace acá. Allanaron y le dijeron, ¿sabe qué? Acá se dejan de joder. Y ahí empezaron a aparecer un poco más de dosis de la vacuna de Pfizer hacia la Unión Europea y ahí es donde vino esa discusión que yo les cuento de la sexta dosis. Pero acá en la Argentina, ¿dónde están las vacunas que se fabrican acá?
Todos estamos penando por una vacuna, que el amigo, que no, se la consiguieron por izquierda. Y las vacunas que se fabrican en Argentina y lo que prometieron, otra vez una promesa del gobierno fracasa. Iban a traer las vacunas el 15 de enero, no llegaron. Iban a venir las vacunas rusas, no vinieron. Ahora se sabe que, o se sospecha, dentro del propio gobierno, que Ginés hacía como manejo, la pisaba, la cambiaba, la torcía, la mandaba para el otro lado, distraía los expedientes y por eso no llegaron, no terminaron de llegar las vacunas rusas, que finalmente los rusos se las vendieron a otros y ahora nos mandaron a la cola. Pero la vacuna de Oxford, si se fabrica acá, ¿por qué la estamos trayendo de la India? Nadie se pregunta esto. Es algo tan de sentido común que habría que ir a golpear a la puerta del laboratorio MapScience, que es el laboratorio que fabrica acá la vacuna, y decir, che, ¿dónde está la vacuna? ¿Cómo es posible que la manden a México y de México no baja nunca? ¿Es a eso a lo que fue Alberto ahora? ¿A pedir, por favor, que le manden la vacuna que acá no están bajando? ¿Por qué esa misma vacuna que se fabrica acá nosotros la estamos trayendo de China más cara? Son esos misterios que no se entienden o que en todo caso se entienden a la luz de los manejos de un ministerio que estaba cruzado por los intereses diferentes de los laboratorios que fabrican vacunas. Bienvenidos, esto es GPS. La pregunta va dirigida a la ministra de Salud. En los últimos días circularon versiones de que se estaría colocando la vacuna o ofreciéndola a dirigentes políticos, a autoridades de instituciones, y bueno, queríamos saber si esto es así y si es así, ¿a quiénes? La vacuna está dirigida principalmente y se ha vacunado al personal de salud y personal estratégico que está relacionado con el gobernador, y la vacuna no se ofrece. La vacuna es voluntaria, uno se inscribe y, como decía ella a un principio, está todo nominalizado, tienen toda la nómina de las personas que están vacunadas y estamos vacunando como corresponde. Habla la ministra de Salud de San Luis, Silvia Sosa Araujo, y ahí empiezan a ver las zonas grises. Los políticos, ¿por qué se terminan anotando como personal de salud? Si pueden pasar como personal estratégico. Acá hay que dividir dos momentos. Una cosa es antes de la homologación mundial de la vacuna Sputnik. Acuérdense que ni los médicos se querían vacunar con aquello que se llamaba despectivamente la vacuna rusa. Entonces hubo un gesto de la clase política, del gobernador Axel Kicillof, de los intendentes, que dijeron, ¿saben qué? Nosotros nos vacunamos para que los médicos confíen. Hasta ahí todo bien. Pero después, cuando ya la vacuna era confiable, bueno, podrían haber privilegiado a los médicos y no empezar a vacunar a los choferes, a los amigos, a los viejos conocidos, a los viejos caudillos, como fue el caso de Duhalde, y todas estas vacunaciones impresentables. Pero además se van conociendo más vacunados impresentables, ¿o no, chicos? Los veo ahí mirando profundamente las listas. ¿Quién tenemos en la lista? ¿Se van conociendo algunos más? Bueno, de hecho, hay muchos. Lo que pasa es que, a ver, en esta lista que vos mostrabas, en donde está desde Horacio Horacio Berbisky en adelante. A ver, hay que tomar en cuenta quiénes son y cómo llegaron al lugar. De hecho, todos amigos de Ginés, por eso echaron al sobrino. Pero no son todos amigos de Ginés. No solo de Ginés. No solo de Ginés. Algunos de ellos son enviados. Esto es como ha pasado siempre. ¿Te acuerdas cuando uno sacaba el documento? Que sabía que había una puerta lateral, claro, hace muchos años. El pasaporte, ¿te acuerdas con el pasaporte? Para sacar la cédula de identidad estoy hablando. Sí. Así que imaginen de qué época estoy hablando. Bueno, acá es lo mismo. Lo que pasa es que estamos en un momento de una pandemia en la Argentina, en donde escasean las vacunas, y en vez de derivarla a quienes las necesitan verdaderamente o a quienes les podría ayudar para no morirse, porque esto es una cuestión de vida o muerte, algunos eligieron la muerte, porque obviamente al aplicarse la vacuna y sacársela a otro que está en la trinchera, obviamente tiene un riesgo mayor. Y en esto de la lista, yo estaba viendo a varios de los que están ahí, la verdad, más allá de las edades, Zanini, procurador, sanitarista. Salini y la esposa. No, y solo eso, puesto como personal de salud. Sanitarista. Entonces, ahí es donde empieza la cuestión. Y eso yo creo que en algún momento va a tener consecuencias jurídicas. Después lo vamos a hablar acá con Juan Pablo Godoy Vélez. No solo es contra Ginés y contra el sobrino, que era el que manejaba el vacunatorio VIP. ¿Qué pasa con los vacunados? Claro. ¿Qué van a tener que contestar? Zanini, que dijo, yo soy personal, lo pusieron como personal médico. O la esposa,
que no es porque ponele Zanini, procurador del Tesoro, Sí. los que integran ahí la burbuja presidencial, la burbuja Pero del es que ministro de tampoco, Economía. a nivel Ok. médico tampoco habría que inocular a quienes están alrededor del presidente. ¿Me equivoco mucho, Doc? No se equivoca. Con La verdad que, a ver, vacunar solo al presidente, entiendo yo, me puedo equivocar un montón, no, pero con vacunar totalmente. solo al Alcanza. presidente ya estaría todo... Sí, totalmente. Vos lo que haces es prevenir la enfermedad del presidente, la figura máxima de este país. Lo que vos tenés que cuidar fundamentalmente es el presidente. De hecho, fue lo que pasó en el mundo. No es que se vacunaron todos los políticos del mundo. Fueron los presidentes los que se inocularon la vacuna. Biden y su vicepresidenta. Después no se conoció a nadie más. Estaba Lo de la burbuja tampoco. No, estaba leyendo también Lorenzo Pepe. ¿Sabés cuál es la actividad? Sí, del Sindicalística. Museo Perón, Sí, es el director del museo. Sí, eso, sindicalista. Hugo Curto, que es viejo Hugo dirigente Curto. metalúrgico, intendente de ex intendente de Pero que 3 no de están febrero. cumpliendo funciones actualmente. No, claro que no. Eso por amigo. Bueno, Totalmente. diputados bonaerenses. Pereira, sin ir más lejos, el ex intendente Florencio Valera, el legendario intendente, también se vacunó. Fotógrafo del presidente, inclusive también. El foto- Un y joven ahí es peor fotógrafo. porque son muy jóvenes los Un joven dos. Él y su fotógrafo del hermano. presidente de la Nación que también Collazo. se vacunó dentro del Pero, grupo. está bien, pero eso es la burbuja, los ¿Pero tipos que qué están en burbuja? contacto Pero con el si te- presidente. La ¿no? burbuja no... A ver, no es absolutamente necesario. Si vos vacunás al presidente, vos le reducís la posibilidad de enfermedad al presidente. presidente, que Se es el que acabó. importa. A ver, los demás se tienen que seguir cuidando. De hecho, el propio presidente se tiene que seguir cuidando, El pero es la figura presidente máxima. con las dos vacunas, con la primera y la segunda, se forma un escudo. Totalmente, y Para que se reduce... entienda, ¿no? Respondiendo El a lo que resto dice la tiene que ministra de esperar. Salud El de resto San que Luis, se que tenés arregle, decís atrás, vos. Claro. decirle que también, que el gobernador de San Luis ya recibió las 2 dosis. La primera fue el 25 de enero, la segunda fue ahora hace poquito, ya está vacunado. No sé la necesidad de esto de... Personal estratégico. Hoy en día todo es personal estratégico. Cuando Pero preguntás... detrás de ese calificativo de personal estratégico lo que se esconde es amigos. Amigos. Amigos, Pero volvemos a lo de contactos. antes. El amiguismo, Ahí el tenés. nepotismo. o sea, Lo decía Rolando el viernes. Uno puede discutir si está bien, si está mal, si crees que no sé, Axel Kicillof, siendo tan joven, debería vacunarse o no. Podemos discutirlo y ahí tenemos 70.000 horas de discusión. Pero si vos lo tenés en una lista y el gobierno lo decidió así, te dicen, bueno, mira, esta es la cantidad de gente que se vacunó, y no que la ministra de Salud nueva tenga que sacar y dar a conocer una lista No, como pero la además lo peor es que se ve que Uno se con manejó acceso a así. eso puedes estar de acuerdo o no, pero pasa. Que se manejó así en todos lados. Todos pusieron las reglas y todos después ignoraron las reglas. Pero nos vamos a otra información urgente. En este caso tiene que ver con algo que yo les adelantaba en el editorial. Atención, acá el doctor Salemi, frasquito en mano, nos va a explicar de qué se trata lo de la sexta dosis. Rolando, ¿vos te acordás cuando estalló el escándalo en Europa, cuando se planteaba la posibilidad de extraerle una dosis más al vial de 3 mililitros de esto? ¿Sí? ¿Todos los viales de vacuna, todos los frasquitos de las vacunas son iguales? Sí, todos los viales son iguales. Este frasquito tiene 3 mililitros, ¿sí? Si vos dividís, Acá, Rodrigo. ¿sí? Si vos dividís, ahí está. Ahí. A ver, ¿no podemos ver ahí? Que tiene 3 mililitros. 3 liquiditos que Ahí quedó. está, 3 A ver. mililitros, ¿ok? Ese es ¿Sí? un frasquito original de una vacuna rusa Sputnik ya utilizada. Desechada, sí. Y eso es lo que sobra. Exactamente, ¿sí? Ahí tienen. Bueno, si vos dividís, ¿sí? Cada aplicación tiene 0,5 mililitros. Dividí 3 en 0,5 y ¿cuánto te da? 6. ¿Sí? El tema es que vos tenés un espacio muerto en la jeringa. Ese espacio muerto es lo que queda del émbolo, la jeringa, el émbolo es la parte negrita, con lo que queda en la aguja. ¿Sí? Por eso es que no alcanza a cumplir la posibilidad de inocular 0,5 a 6 personas. Sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que Sobra. Sobra, ¿sí? Esto Lo que es Pfizer decía que si se utilizaban algunas agujas especiales, se podía sacar podía llegar a 6 sacar. dosis de cada Bueno, frasquito. Obviamente que hay gente que es muy hábil para sacar esto, ¿sí? Y vos sabés que la sexta persona que se podría vacunar con esto no entraría en ningún registro. Bueno, fue Michi. Porque Michi son en su descargo, el periodista y 5 nuestro colega. las dice eso. personas No, que pero él figura entran en por el registro. turno. Claro, pero él dice que su descargo explica que tiene un amigo que en el Hospital Posadas, que porque tenía que viajar por una cuestión de trabajo a Brasil, a Manaos concretamente, llamó y dijo, che, mira, tengo que viajar, ¿me recomendás vacunarme? No. Y que luego lo llaman a él para decirle, bueno, dale, venite, Bueno, me sí, está bien, sobra... pero acordate que eso fue lo mismo que dijeron las concejales de San Andrés de Giles, que sobraban un par de dosis, pasaron por ahí, ya justo venían con el brazo levantado, abierto. les aplicaron y después tuvieron que No, pero renunciar por el acá papelón. lo que fue es que
para no desperdiciar lo que quedaba, porque como que Claro. faltaba a alguien aplicarse una vacuna, no el sobrante. Claro, no el sobrante No este. el sobrante. Entonces lo llamaron. Si estás cerca, venite que te la aplico. Pero vos querés decir que si hay jeringas especiales o enfermeros con suficiente pericia pueden aplicar una sexta dosis por Una izquierda. sexta dosis, sí. El tema es que ese número 6 no queda registrado en ningún lado. ¿Y entonces? Y entonces, la teoría de la sexta dosis viene Es que siendo puede un haber- rumor cada vez más importante. Que hay gente que se está aprovechando y aplicando la sexta dosis. Exactamente, que no queda registrado en ningún lado. ¿Por qué? Porque el turnero, del cual vos descongelás, ¿sí? La vacuna, la ampollita, es de 5 personas. Pero entonces hubo una intensa... A ver, vamos... Ya que estamos a ver, después de lo que pasó el viernes... Todo puede suceder. Todo puede suceder y sucede. Lo que pasa es, viste, que en la Argentina todo puede pasar y pasa. Y pasa. Y si se pensó en eso, Está pensado. que cada dosis sea de 5... Yo te digo, vos querés que nos pongamos conspirativos. Ahora volvemos a la sexta Pero, a dosis. ver, Esperá, Pablo, vamos a yo ponernos ya pienso conspirativos. cualquier cosa Vamos a ahí, ponernos vale. conspirativos. ¿Por qué carajo no están utilizando la aplicación Cuidar? Bueno, Para decirte, señor, venga a vacunarse. ¿Por qué no usan? ¿Por qué hoy licitan, después lo vamos a ver, van a gastar 30 millones de pesos en la licitación que se publicó hoy en el boletín oficial para carnets de vacunación plásticos? ¿sí? No es mucha plata, porque si lo dividís da un peso Yo y pregunto pico. de qué sirve un carnet. Lo pregunto Pará, cuando- ¿de qué sirve un carnet cuando existe la aplicación? Porque te recuerdo que a todos nosotros, si uno tiene que viajar, tiene que pedir un permiso virtual, donde te dan un carnet. Sí, sí. ¿Por qué no se utiliza la aplicación? La manera- Porque genera más transparencia una aplicación, queda claro. registrado en Más algún control. lugar. Y bueno, La vieja. manera lógica de hacer la trazabilidad hoy en día de una vacuna es con una aplicación de un teléfono celular. Claro. Porque ahí tenés el control exacto de Pero a quién fue la vacuna. explícame cómo el mismo gobierno que se la pasó haciendo aplicaciones para viajar sentados en los trenes, para saber si podés salir o no salir de la casa, para si te podés ir de viaje o no te podés ir de viaje, ahora de pronto descubrieron que las aplicaciones no sirven y volvemos atrás a los papeles, los cartones. a los papeles, a los cartones de vacunación. Pero un carnet, ¿dónde queda el registro del carnet? Eso es lo que ¿dónde yo quiero queda? preguntar. Donde ellos quieren. Pero ¿por qué? A ver, si vamos a gastar plata, gastemos plata en armar un sistema en el que yo, vos, todos los que estamos acá podemos acceder a través de una computadora a ver quién Pero se vacunó yo en ni el día de siquiera hoy. discuto el gasto de plata, porque la plata por ahí para la aplicación la gastás igual. El problema es que no es transparente. Plenamente. Esto es lo que yo te digo. Tal vez, aquí tienen la licitación, vean. Carnet único de vacunación contra el SARS-CoV-2. ¿Sí? Esto es lo que van a hacer. Así va a ser el carnet. Ese es el Acá cartón. lo tienen. Sí, ¿Sí? el cartón Entonces, azul. como en el tiempo de las aplicaciones vamos a hacer un carnet de papel. ¿Por qué? ¿No será que quieren tener un manejo discrecional, poco trazable de lo que está pasando? ¿Por qué no usan la aplicación Cuidar? ¿Por qué no publican todas las listas de una buena vez y utilizan la aplicación Cuidar y se acabó? sí, tal cual. ¿Pero sabes cuánto va a tardar este carnet de estar a venta en internet y en lugares clandestinos? Solo para que lo tengas y digas, ah, sí, yo me vacuné. Está bien, pero vos lo que querés es vacunarte, porque no querés enfermarte. bueno, pero a lo que Esto voy es, puede- dentro de lo el día de trucho- mañana lo vas a necesitar para Perdón, moverte, las para viajar y demás. aplicaciones no tenían falsificación. Sí. Tenían código QR. Sí, Claro, tal no hay cual. No forma se podía de falsificar. Pero por falsificar. eso digo, volviendo al tema del frasquito y de esa sexta dosis, esto es como cuando éramos chicos. ¿Te acordás que no terminábamos de comer la comida y nuestras madres o nuestros padres nos decían, hay chicos que no tienen para comer, ¿vos vas a tirar la comida? Ahora, no hay vacunas en el mundo y estamos tirando la sexta dosis. En sí, porque no tenemos jeringa. Pero esto pasa en el mundo, pasa Es muy acá, difícil Rodrigo. conseguir esa jeringa. Pasa en el mundo, ¿eh? Estuvo pasando en el mundo. De hecho, hubo una discusión muy grande de la Unión Europea con Pfizer, porque Pfizer le plantea la posibilidad de utilizar jeringas especiales que son obviamente a ver más si caras. podemos poner el artículo lo de la sexta dosis para que vean que no es un invento nuestro, la Sí, sí. discusión de la sexta dosis. Por eso digo. Tenemos artículos... Pero pará, Rolo, a ver, y Rodrigo. Si la sexta dosis existe en Acá el está, mundo vean. también, y acá hay gente Acá está. habilidosa que la aplica, Mirá, ¿por qué no son todos habilidosos? ponele que, porque tal vez haya un riesgo si vos aplicás de menos, haya un riesgo con la inmunización y Si esto son sea más seguro. 600, a ver, Pero la ojo, dosis son 600 bichitos, para así decirlo, que caben esos 0,5 mililitros por dosis. A ver, el gobierno frente a la crisis tiene que hacer un gesto de transparencia fuerte, porque si no todo esto va a quedar enmarcado en la sospecha del amiguismo, la clase política que se aprovechan de todo. Entonces, hicieron un gesto de Ya no hay transparencia sospecha, hoy, Rolo. pero Ya no tienen hay que hacer sospecha. muchos más. Pero ya no hay sospecha.
Ya es una confirmación. Claro, o no, doctor Aragón. Aragón, se me sale la vaina. ¿Qué le pasa? ¿Ve? Dos cosas rápido. Primero, lo que te van a contestar cuando vos digas hacer la aplicación, te van a decir, las clases bajas no tienen smartphone para tenerla. Pero como servían hace un año, ahora no sirven. Te van a contestar, no, Vamos. yo no estoy de acuerdo, es lo que te van a contestar. Y segundo, este tema de la sexta dosis es un tema, es como aleatorio a todo el desastre que ya se armó. Y te digo, ya está reaccionando, hay una convocatoria de José Luis Espert y ese sector para una marcha el 27 para protestar, pero además para exigirle tanto al gobierno como a la justicia una investigación exhaustiva y castigo. Es que es lo que tiene que haber, Y porque están no ahí, tiene que haber se está solamente viralizando investigación para Ginés y su sobrinito. Claro. Para los que se consiguieron la vacuna, viejo, que Sí. vayan a explicar. Rolando, Vos decís, perdón. vienen del lado neoliberal, todo lo que vos quieras, pero la convocatoria es legítima. Yo creo creo que que iría, porque ni siquiera es político. Es Claro mucho que más sí. que político esto. Nos vamos a otra información urgente. Vean este caso. Hablando de clase política, hablando de milagros, de ser intendente, el intendente de Zárate logró su vacuna. Pero logró su vacuna, a ver si lo puedo ver acá porque estoy viendo de lejos. El intendente de Zárate, que es, acá está, maestro mayor de obras. Sin Rolando, embargo, Permiso, ¿puedo ir al gol un Sí, segundito? sí, venga, Porque buen me hombre, interesa venga. mostrarte algo muy importante, ¿sí? Esto es sacado del SISA, el Sistema Único Integrado de Salud, ¿sí? Fíjate que habla de Osvaldo Raúl Cafaro, que es el intendente de Zárate, ¿sí? 60 años, no estaría dentro de ninguno de los protocolos de vacunación. Se vacunó el 27 de enero, Sí. ¿sí? Con la vacuna Sputnik, ¿sí? Pero fíjate cuál es la ocupación. Personal de salud. personal de salud, que no nos falte. Sí, todos tienen una excusa, todos tienen una excusa. Personal de salud, pero el señor de profesión es maestro mayor de obras. Así que personal de salud no era. Ahora capaz aparece personal estratégico. A partir del día de mañana Es veremos. estratégico, Mercedes. Claro, Personal es como estratégico. Zanini. ¿no? Claro, Zanini. pero Personal el estratégico. 27 de enero, recordemos que ya estaba... Claro. Igual, aclaremos que la lista que se difundió y la lista que difundió el gobierno, el formato PDS, es una lista confeccionada, pero no es esta. Porque si se difundieran de todos los vacunados VIP del gobierno, se difundiera este formato, que es la información que está en el SISA, En el SISA. sí, en el Sistema Integrado de Salud, se vería que, como en este caso, mintieron sobre su condición. Claro. El intendente Cáfaro, maestro mayor de obra, no es personal de salud. Y de esta tenemos también los de Santa Cruz, que acordate que muchos también figuraban como... No, pero ahí se ponían excepción. Por excepción. Acá que este, se puso personal de salud. directamente para que no haya demasiadas dudas. No, una vergüenza. Y antes de cambiar completamente de tema, Rolando, permitime porque me Dale quedó con el algo frasquito. sí, es que me quedó algo en el tintero, ¿sí? Si podemos ver el frasquito, para los que saben leer ruso, ¿sí? Dice una dosis, 0.5 mililitros. En el frasquito dice, a ver cómo podemos verlo, ahí está. Ahí estamos. Una dosis 0.5 mililitros. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cuántas dosis hay en 3 mililitros? Perdón. ¿Sí? Ahí está, ahí lo vemos bien. Para los que saben ruso, ahí dice una dosis 0.5 mililitros. El frasquito trae, 3 mililitros. Pero es por una imposibilidad de la jeringa que se sacan Claro, 5. las jeringas tienen un espacio muerto que se llama la jeringa y la aguja. Que entonces vos no estarías haciendo una aplicación correcta si vos sacás 6 dosis de acá. Pero hay gente avesada que lo hace. Y los el que lo sexo hacen dónde pueden está? estar aplicando una sexta dosis a Pero un... pará, si te pregunto algo, si tenés 2 frasquitos con los restos, ¿vos podés? Podés, totalmente. Ah, bueno, ahí está. Sí, pero acordate que se descongelan de a uno. Pero cuando O aplicás sea, la, vos que vas a podés hacer aplicar la una primera vacuna de dosis. restos. Pero pregunto, Claro, no vos- podés hacer una vacuna de restos. Ah, ¿Por bueno. qué? Porque vos descongelás de a uno. Están las 5 personas que ingresan Sí. para la vacunación, ¿sí? Descongelás un frasquito. Una vez que extraes esas dosis, ese frasquito lo descartás. ¿Pero cuánto tiempo tarda en descongelarse el frasco? 10 O sea, que minutos. se inutiliza. 10 minutos. 10 tenés, minutos. tenés que aplicarlo dentro de los 5 minutos. Porque después se pierde la vida útil de esa vacuna, Javi.
En cualquier caso, lo que a todos nos está asombrando es cómo el gobierno que puso sus propias reglas las puso de tal manera que ellos las terminan violentando y hacia abajo termina siendo un festival de favores políticos que van no solo para políticos, sino para empresarios, para amigos. A medida que uno baja en la escala y va a los pueblos y a las pequeñas ciudades, uno descubre que el intendente, el director del hospital terminaron dándole vacunas a los amigos, a las fuerzas vivas, a los influyentes, a algún fiscal, a algún juez, a algún comisario, y no fueron a los médicos. Por eso se explica la bronca de muchos médicos respecto de esto. No están llegando las vacunas a los médicos. ¿Se sabe cuántos médicos faltan vacunar? No, todavía no hay un número real de la cantidad de personal sanitario que falte vacunar. Pensá que en la Argentina registrados hay 763.000 personas que pertenecen a lo que es el grupo sanitario, ¿sí? Y bueno, no está todo. A ver, también hay que recordar que la vacuna es voluntaria, no es obligatoria. Pero al día de la fecha, yo no conozco a nadie que no se quiera dar la vacuna. Claro. Ningún personal sanitario que desconfíe de la vacuna, y si los hay, debe ser el 1%. Atención, porque además la causa judicial hoy pareció que avanzaba, ¿no? Hoy el fiscal Eduardo Tayano dispuso, se quedaron unificadas todas las denuncias, creo que eran 15 denuncias, que había 14, 15 denuncias, se unificaron todas en la Fiscalía de Tayano y finalmente el fiscal Tayano dispuso imputar a Ginés González García y a su sobrino. En principio la imputación es por abuso de autoridad, ¿sí? Que sería justamente, y en esto es fundamental lo que decía Mercedes hace un rato. En el abuso de autoridad lo que sucede es que vos incumplís con la norma que puede ser la Constitución, la ley. La que el mismo Ginés había puesto. Una resolución, exacto, ¿sí? Entonces, si esto, surgiera de la investigación de la causa, ¿sí? Que hubo una resolución que dispuso que estas personas, ya sea de manera taxativa o con una fórmula amplia como lo de el personal estratégico, estaban comprendidas dentro de la norma, entonces no habría abuso de autoridad. Lo digo porque me parece importante explicarlo, porque es una causa que, si apareciera alguna resolución que así lo habilite, podría quedar perfectamente en la nada, porque justamente es el gobierno y el Ministerio de Salud quien dispone de qué manera se administran las vacunas. Pero ellos mismos violaron lo que ellos mismos pusieron. Bueno, por eso. Espera, que aquí vamos a sumar a alguien que en algún momento va a tener algo que decir, porque supongo que este tema se va a debatir en el Congreso. Pablo Yedlin es diputado nacional por el Frente de Todos y es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Doctor Yedlin, Graña le habla. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va a ustedes? Bueno, repercusiones o su análisis de esto, ¿qué está pasando? Bueno, por supuesto, muchísima aflicción, una situación que la verdad no sospechábamos. Hay que entender que la Argentina lleva un plan de vacunación que ya lleva colocadas 600.000 dosis. Por supuesto que por pequeña que sea, desviación del plan de vacunación debe ser investigada y duramente castigada. Creo que en ese sentido el presidente hizo lo que tenía que hacer. De verdad, una minimización de esto, porque mire que se venía discutiendo en algunos pueblos, en algunas ciudades. Nosotros veníamos contando estos casos y las veces que preguntamos nos dijeron, bueno, son desvíos, pequeños desvíos. ¿Hubo una minimización, una falta de percepción de lo que podía provocar esto? Hay una situación, digamos, que te podría decir sistémica de determinada desviación hacia que algún grupo de gente con relación con el poder puede acceder de diversa manera a beneficios que no le corresponden. El plan de salud es muy claro. El plan de salud establece que primero hay que vacunar al sistema de salud, y después a los mayores de 65 años, y después al personal de seguridad, y después a los docentes, y al personal estratégico. Que después cada provincia, o sea, cada jurisdicción, cada municipio, son los encargados de llevar adelante el plan. Fíjense que en la Argentina... Pero esta libertad interpretativa, ¿de dónde salió? ¿Qué? Esta libertad interpretativa en los pueblos, en las... No, son desviaciones que son ilegales, o sea, absolutamente ilegales. No está bien ni el que se dejó poner la vacuna sin corresponderle, aunque lo hayan invitado a ponérsela, porque si a mí no me corresponde, mi deber es decir, no, a mí no me toca todavía, si es que debo saberlo, y tampoco está bien el que me invita a mí a ponérmela,
y mucho menos si me inscribe en una categoría que no es la que me corresponde, en donde quizá yo ni sepa que me inscribió, porque también es verdad que quizá me ponen la vacuna, me inscriben personal de salud, sin que yo sepa que me inscribieron eso. Eso debe ser investigado, debe llegarse hasta el fondo de la situación. Yo quiero ponerlo en el contexto de las 600.000 argentinos vacunados, quiero ponerlo en el contexto de que en general el plan de vacunación está funcionando bien en la Argentina. Les decía, Tucumán está vacunando mayores de 70, no tenemos inconvenientes en la provincia, salvo que quisiéramos que nos lleguen más dosis. Buenos Aires está vacunando mayores de 80, hoy con la lluvia y todo, pero se vacunó. ¿Eso quiere decir que en Y el Tucumán resto está del todo el país personal está sanitario vacunado? ¿En provincia de Buenos Aires también? Si está todo el personal sanitario vacunado. Claro, si no, ya están vacunando a los vacunó mayores de inicial- 70, ¿es porque están vacunados todos los otros? No, porque en realidad tampoco el programa de salud claramente establece que hay que terminar con el primer renglón para iniciar con el segundo. Entonces, cada jurisdicción, a partir de su ministro de salud o de su secretario de salud en los municipios, decide cuándo ir iniciando los distintos pasos. No es cierto que el programa de salud, o sea, que el plan de vacunación establecido por el COFESA diga, terminamos con el sistema de salud, iniciamos con lo de 70. Recuerden que en realidad los mayores de 70, de 80, de 60 son los más gravemente afectados. Por supuesto que el personal de salud nosotros tenemos la enorme preocupación de cuidarlos, sobre todo a los que atienden a los pacientes con COVID, pero también reconozcamos que los que más mueren por la enfermedad, y el objetivo de esta vacunación en la Argentina es que disminuya la letalidad, o sea, la muerte por enfermedad, es vacunar a los mayores de 60, 70 años. Una sola cosa con el tema de la sexta dosis. Si una enfermera útil logra sacar la sexta dosis y la coloca, tranquilamente la puede registrar. Una cosa es que no le hayamos pagado la sexta dosis a Gamaleya y otra muy distinta es que no se registre en el sistema. El sistema no tiene un límite por frasquito. No es que hay 5 lugares por frasquito para vacunar. Se incluye el sexto. En Tucumán hemos vacunado a muchas sextas dosis. Pero se convoca 5 para el sistema que por pagamos frasquito. 5 y colocamos 6, pero se registran los 6. No Claro. registrar es un error del programa. No registrar es ilegal. Registrar hay que registrar a todas las personas que se vacunan y están registradas en un sistema digital. Por eso hoy cuando se le pidió al Posadas las vacunas, apareció inmediatamente el listado. Como si se lo piden a Tucumán, se lo piden a Salta y hay que pedírselo a toda la Argentina. ¿No debería diputado, ser transparente el sepamos listado? quiénes Sí, y cuándo espere. se vacunaron. Sí, doctor. Diputado, ¿cómo le va? El doctor Salemi, le hago una consulta. ¿No quedó muy desprolijo dejar a la discrecionalidad de los directores de hospitales, de secretarios de salud? Porque yo he tenido oportunidad de charlar con directores de hospitales y les preguntaba, ¿pero por qué vacunaron a tal persona que no tenía indicación? No, pues yo lo consideré personal estratégico. Esa es la respuesta. No, sí, está mal, por supuesto. Personal estratégico se refiere en los programas de vacunación antigripales que normalmente llevamos adelante y que siempre figura en los programas de vacunación antigripales. No es una novedad el renglón estratégico. Al gobernador, al ministro de Salud, a las personas que estratégicamente nosotros no queremos que tengan 10 días de ausentismo porque los necesitamos para llevar adelante la crisis. Básicamente ahí está el concepto de estratégico. Claro. Por lo tanto, son muy poquitos, tocados con un dedo. Ahora, dónde? nadie Pero- puede discutir que un gobernador, un intendente se vacune como plan estratégico. Ahora, a partir de ahí, Yetlin, ¿por qué no se supuesto que utilizó la aplicación Cuidar para vacunar? Durante todo el año pasado la aplicación Cuidar fue central en nuestras vidas. ¿Por qué no se utiliza la aplicación Cuidar, que sería mucho más transparente? yo no, mirá, la verdad es que yo no soy funcionario nacional, yo soy diputado y deberías preguntar. Pero al dialoga ministro de mucho Salud. más con los funcionarios que nosotros. No, pero ese detalle no lo tengo. Lo que sí te puedo asegurar es que, por ejemplo, en la aplicación Mi Argentina, que es otra aplicación. Sí, la tengo que tiene también. un renglón Mi Salud, tiene una parte que dice Mis Vacunas, y cuando ustedes se coloquen la vacuna Gamaleya, inmediatamente les aparece colocada en esa aplicación. Claro, diputado, yo le Entonces, quería preguntar el sistema eso. Nomivac está registrado. Eso, ¿por qué no se abre el sistema Nomivac? Si usted tiene acceso. No, yo creo que sí se puede abrir y creo que uno de los pedidos que hoy la oposición lleva en Cámara de Diputados, que nosotros posiblemente acompañemos y hablemos con la ministra Bisotti, es que cuanto más transparencia tengamos en este sistema, es mucho mejor para todos. Lo que no podemos estar discutiendo en un programa de 600.000 vacunados, porque 50 personas se vacunaron fuera de norma. Ojalá el sean programa solo de vacunación 50. Es un desastre en la Ojalá Argentina. sea solo 50 en Santa Cruz, en Tartagal, en Bueno, Resistencia, en San Andrés de 100. Giles.
Es que ahí Pero está la gran mayoría de los argentinos Pero está vacunando es bajo que dosis. ese es el problema. ¿Sabe, Yelin, que a lo largo de estos días, yo cada vez que le pregunté a un funcionario qué pasa, me decía, no, bueno, son desviaciones menores. El problema es que esas desviaciones menores son un pésimo ejemplo que pone en duda la transparencia del programa de vacunación. Coincido 100% con vos. Y hay que llegar hasta el fondo y encontrar los culpables y castigarlos. Yo en ese sentido no voy a perdonar a nadie porque no se merecen poner en duda lo único que nos puede sacar de esta situación que estamos viendo en el mundo, que son las vacunas. Ahora, me parece que también hay que ponerlo en su justa medida, nada más, eso es lo que digo. A ver, otra de las cosas que nos preguntábamos hoy acá, ¿por qué las vacunas de Oxford salen de la Argentina, se fabrica acá, la parte sustancial de la vacuna, sale de la Argentina y no vuelve? Y estamos trayendo vacunas de Oxford de India. Bueno, es una muy buena pregunta. En el contrato que nosotros hemos tenido acceso desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el antígeno, o sea, el bulk, la bolsa de vacunas, que es una bolsa así grande para producir muchos frasquitos, es enviada por contrato a México. México la tenía que embotellar y mandárnosla de vuelta. Algún problema hay en el embotellado que hace que esa vacuna no la. Recuerden que esa vacuna... La parte difícil es fabricar el sujeta... componente activo, no el embotellado. Aplícanle la ley de abastecimiento. Absolutamente, no. Esto fue una decisión de la empresa que, acuérdense que esta vacuna está muy subsidiada. Esta vacuna está alrededor de $4 la ampollita. Hay vacunas de $40 la ampollita. Entonces, cuando a veces se dice ¿por qué preferían una vacuna frente a otra? Hay que recordar que también entre las múltiples situaciones de eficacia, seguridad, no es menor, y también logística, frío que se usa y todo, cantidad de dosis y todo, el tema del precio es un precio más. Está bien, ¿Por pero qué sabe, sale $4 esta vacuna? mírelo de esta manera. Porque Es un poco colonial lo que nos está pasando. Prestamos el hospital militar a Pfizer, no llegó una sola vacuna Pfizer. Que se comprometieron, qué sé yo, no llegó una sola. Se fabrica acá el componente activo de la vacuna de Oxford y nosotros tenemos que pagar la vacuna de Oxford para que venga de India. Parecemos los pavotes de la historia. Bueno, una de las cosas que nosotros planteamos al Ministerio de Salud en algún momento es por qué, aunque sea, no nos dejan la cantidad, los millones de vacunas que son para... Ustedes saben que nosotros fabricamos el bulk para toda Latinoamérica menos Brasil. O sea, vamos a fabricar casi 120 millones de dosis de vacuna. A nosotros nos va a llegar solamente 20 y pico. Aunque sea esas 20 y pico, poder embotellarlas en Argentina, que obviamente se llama formularla la vacuna. Bueno, pero esto es un acuerdo entre privados y los privados... Sí, bueno, pero la Unión Europea intervino. La Unión Europea, a Pfizer, le allanaron el laboratorio y le dijeron déjense de joder. Traducido el lenguaje diplomático, no era así. No le dijeron seguramente déjense de joder, pero traducido el lenguaje diplomático le dijeron ¿cómo es esto? Que se fabrican acá en Bélgica y se la llevan al Reino Unido y a Estados Unidos las vacunas que se fabrican acá. Nosotros no. Sí, estamos viviendo una situación mundial con pocas vacunas, mucha necesidad, una guerra entre los laboratorios, una competencia absolutamente inequitativa. Hay países que no van a obtener ni una vacuna, ni una dosis. Está bien, pero fue el y hay presidente países que están Alberto vacunando a Fernández, todas esas personas. pero fue el propio presidente Alberto Fernández a inaugurar ese laboratorio. El 12 de y las agosto, vacunas y hoy no vienen. Fue el 12 de agosto del año pasado, justamente, diputado, y de hecho hoy mismo recorrió Según lo que yo tengo entendido, las instalaciones en vacunas, México. no están terminada la formulación en México. No conozco, por lo menos yo no conozco lo que decís, Rolando, de que se están exportando a Estados Unidos. No me consta, no lo sé. La información que tenemos, a partir de, inclusive hoy le escuché a la ministra Bisotti, no ha terminado la formulación en México. ¿Es un problema? Ojalá llegaran antes, por supuesto. Pero las fábricas de formulación se han enfrentado con ciertos cuellos de botella, que los frasquitos, que los filtros, que no sé qué, y ocurre en todo el mundo. La verdad es que cuando antes lleguen, mejor, Sí. obviamente. Diputado, le agradezco mucho el contacto porque ahora nos vamos a una información urgente. Muchas gracias. Chao, hasta luego. La información urgente la trae Cristian Balbo. ¿Qué está pasando, Cristian? Contame. Rolando, 3 horas lleva el allanamiento en la sede del Ministerio de Salud cuando una comisión judicial enviado por la doctora María Eugenia Capuchetti con autorización también del fiscal Tayano llegó a esta sede. Te cuento lo que están haciendo. Por un lado, un croquis del vacunatorio VIP en el segundo piso para tener noción del lugar en donde vacunaban a estas personas que aparecieron en la lista que difundió hoy la propia ministra Bisotti. Por otro lado, un relevamiento de todas las cámaras de seguridad, tanto de la playa de estacionamiento como de la planta baja, el ascensor y el lugar
donde los vacunaban. Y también, Rolando, la nómina de los viajes desde esta sede del Ministerio al Hospital Posada y viceversa. Es decir, porque también se pudo determinar que algunos de estos vacunados iban al Hospital Posadas y en vehículos oficiales del Ministerio de Salud eran trasladados hasta esta sede para subir al segundo piso y ser vacunados. Sí. Te digo que esta comisión ha tomado 3 testigos de la calle que están en el interior de la sede y llevan 3 horas trabajando en el interior, Rolando. Claro, a ver, el escándalo va creciendo porque ahora tiene un capítulo judicial. Entonces, una cosa es la información periodística, otra cosa es la información que el propio gobierno quiere difundir para minimizar daños, pero otra cosa es cuando ya entra la justicia, un fiscal, los particulares damnificados, los que son querellantes, los que son parte de la causa, los denunciantes, que van a poder aportar otras cosas. Atención, porque ahí ya toma otro color. Una cosa que yo había escuchado hoy a la tarde, que me confirmaban desde adentro del Ministerio de Salud, es que el vacunatorio ese existía desde los tiempos de la gripe A. En aquellos tiempos de la gripe A, cuando empezó a ser más frecuente la vacunación antigripal en la Argentina, todos los años a todo el personal del edificio, porque ahí no solamente está el Ministerio de Salud, sino que también está Desarrollo Social, se les iba y se les aplicaba la vacuna antigripal a todo el personal que la necesitara. De ahí quedó esa figura del vacunatorio. O sea que, pero no era un vacunatorio VIP, sino que era un vacunatorio del edificio. En ese vacunatorio del edificio es donde ahora van a buscar las cámaras, porque también va a ser un problema, Cristian. Imagínate si aparecen vacunándose por las cámaras, aparecen más tipos que los que figuran en el listado oficial. Sí. Y hubo gente a la que el gobierno tachó de la lista. Además, qué feíto, ¿no? Exacto, además te digo algo, Orlando. A ver, lo que está contando Cristian es muy importante porque esto es lo que hay que hacer realmente, que es, a ver, tomar cartas en el asunto y dominar el edificio. Lo que está haciendo la Policía Federal acá en el Ministerio, no en el Posada, está la Policía Federal en el lugar, a propósito de la jueza y a propósito del doctor Tayano, es, a ver, hacer una pericia forense. Es una pericia forense lo que se está haciendo porque se van a tomar datos de todo el sistema, los servidores, por ejemplo, del Ministerio de Salud. Cualquiera puede decir, sí, bueno, pero del viernes a esta parte empezaron a borrar a lo loco. Todo eso queda. Sí, todo queda, ¿no? ¿Estás hablando de las cámaras de seguridad? No, todo. De las cámaras de seguridad, de los registros de cualquiera de las computadoras que se busque. Es decir, quédense tranquilos que si lo quieren encontrar, cuando cualquiera, este año me tocó ir un par de veces al ministerio y vos entrás y te piden el documento y te registran. Además, hay una empresa de seguridad privada que tiene un libro de registros en el ingreso, en el acceso, más allá de las cámaras de seguridad. Van a llamar seguramente, por lo menos hoy estoy averiguando con gente de la justicia. Es verdad que cuando quieren te hacen pasar sin registrarte. Sí, pero en algún momento queda tu registro. Por eso están las cámaras. Bueno, en algún momento queda tu registro en ese lugar. Y me decía, alguien de los que han denunciado me dice, tendrían que llamar a declarar indagatoria a todos los vacunados. No para solo. 70 personas que pero pará. Y cuando empiezan a llamar a los vacunadores, ¿vos te pensás que los vacunadores van a cubrir al ministro, van a cubrir al sobrinito del ministro? Es más, van a decir, ¿usted quién vacunó? Y yo vacuné a este. Ay, no aparece en la lista. Es más, te digo, venga para acá. Te sumo además. A ver, además de los registros, se tiene que tomar una imagen de cada uno de los sectores, de la playa de estacionamiento hasta arriba, para armar un croquis. Y de eso confrontarlo con la declaración de los que vayan a declarar, para saber si esto se corresponde. Y te digo lo último. Los trabajadores de la salud del Hospital Posadas están contando y denunciando que han llegado hasta el Hospital Posadas por lo menos entre 3 y 4 combis con 80 personas. 80. Y que fueron vacunadas en el Hospital Posadas. Y las camionetas eran del Ministerio de Salud de la Nación. Pero entonces vamos a llegar a las 3.000 dosis que decían, porque a mí me faltan 2.930 claro, dosis. hasta ahora son 70, es un canapé apenas. Sí. Así vamos a llegar a las 2.930. Cristian, volvemos con vos. ¿Qué más se sabe ahí? Es muy importante lo que estaba diciendo recién Javier Díaz y por eso están pidiendo también la nómina de los viajes. Es muy importante el transporte que utilizaban frecuentemente entre esta sede del Ministerio de Salud y el Hospital Posadas y a quienes trasladaban a bordo de esas combis. Por eso también prestaron mucha atención a las cámaras de seguridad que hay en esta playa de estacionamiento, porque por aquí ingresaban y salían las combis,
ingresaban y salían los vehículos particulares, por ejemplo, con empresarios que han llegado con toda su familia para vacunarse. Y con los vacunadores. Por ejemplo, utilizaba el ascensor. Claro, y con los vacunadores que venían del Posadas. Posadas. Utilizaba el ascensor. Mirá vos, exacto, con los vacunadores que venían del Posadas. Todo eso es materia de investigación. Pero tiene un dato relevante también. El ascensor que utilizaron las personas que vinieron a vacunarse acá es el ascensor privado del ministro de Salud, Ginés González García. Está ahí a tu derecha. Mira, de donde vos estás parado, a la derecha, por la playa de autos, hay un ascensor para los ministros, que son 2 ahí, porque ahí también está desarrollo social. Y, digamos, yo he entrado un montón de veces por ahí. Claro, lo que pretendían era que fuese secreto, es decir, que cuando llegaba acá alguno que estaba en la lista para vacunarse, lo hiciera por este ascensor privado del ministro de Salud. Que ahí no queda llegara al registrado. segundo piso, que ya tuviera el vacunador. Ahí no queda registrado. Pero ¿qué pasa? Están las cámaras de seguridad. Por eso lo primero que hicieron cuando llegaron a las 8 de la noche fue revisar las cámaras de seguridad. Ese contenido va a ser muy importante para ver quién ingresó y quién salió. Y después lo decíamos recién, son 3.000 las dosis. Sí, pero Cristian, espera, en la lista detenete que en lo dio del a conocer hoy ascensor. del Detenete Ministerio en lo de del Salud. ascensor. Sí. Si a vos te hacen ingresar a un lugar por un ascensor VIP, no es solamente porque por deferencia a tu jerarquía o a tu amistad, sino también porque saben que algo mal están haciendo. Porque después vas a figurar en un registro del ministerio, en un registro de vacunación, de la primera dosis, la segunda dosis, pero no estás entrando por la entrada donde quedarías registrado. Entonces, alguna conciencia Rolando, desde el momento... de que algo estaba mal. Obvio. Desde el momento en que todas estas personas no se anotaron como corresponde para recibir la dosis, es evidente que algo está mal. Claro. Y es evidente que eran conscientes de esta realidad. Es decir, están viniendo a vacunarse al Ministerio de Salud sin haber tomado el turno previo como hace cualquier ciudadano, como estamos haciendo la ciudadanía, esperando que nos llegue la oportunidad para poder vacunarnos. Y además utilizando el privilegio del ascensor del ministro y además utilizando transporte del Ministerio de Salud. Ahí Es decir, quería llegar, transporte Cristian, oficial perdón que te para interrumpa. moverte. Pero, Claro. ¿soy yo la única que lo piensa? Pero yo no sé, a ver, es como dice Javi, van a tener que investigar la cantidad de gente, fueron 3 combis, por lo menos lo que uno habla con algunas personas que trabajan en el Hospital Posadas y demás. Encima que te estás aplicando la vacuna, ¿te cuesta mucho pagarte el remis hasta llegar el post? No, Yo no lo puedo tener. bueno, pero... O sea, no sé, un Cabify, un Uber, no sé, un taxi, Era un algún amigo Era un que combo se compre y completo. te alcance. Pero algo pasó, completo. perdón, Berbisky se iba a ir a vacunar al Posadas y la secretaria supuestamente de Ginés le dijo, no, venite acá, porque hacían traer las vacunas. Sí, pero y los que se vacunaron en el Posadas había que llevarlos desde el Pero lo que Ministerio de Salud. es que es como dice Rodri, a los 10 minutos la vacuna ya no sirve más. Entonces había que asegurar que estén todos en un Todos juntos. contingente. Ah, no, claro. No vaya a ser que encima de todo vayas puntual. Que si te citan a las 10 de la mañana llegue 10 y No, media. pero aparte de lo que tenían que hacer es encapsular a todos los que iban VIP. ¿Por qué? Porque no sea cosa que llegaran a distintos horarios, uno se metiera por una puerta, otro por la otra, y se dieran cuenta de que, ¿y estos qué hacen acá? ¿Quién los manda? Entonces empiezan con... ¿Por qué trajeron a los más conocidos, al Ministerio de Salud? Porque lo Para creo que los viera menos gente. Y para que nadie le saque una foto, y para que nadie empiece a sospechar, y para que no haya pruebas. Cosa que, obviamente, ahora sí las porque, hay, a ver, algunas. no sé qué pasó con los Dualde. ¿Vos decís que los fueron a vacunar a la casa? Sí, a la Sí, casa. sí, a la casa. Ah, o sea, pará, Ahí tenés Cristian. un frasquito, Esperá Doc. que ahí hay un escándalo mayor. Porque una cosa, había algunos que iban al ministerio y otros que para mayor discreción los mandaban a la casa. En algún momento eso también se va a saltar ahí, ¿no? Es así tal cual. La familia Dualde fue vacunada en su domicilio. Esto también se confirmó en la jornada de hoy. No así Eduardo Valdés y Jorge Tayana, que tuvieron que pasar por aquí, como también un empresario de medios marplatense junto con toda su familia. Este empresario marplatense, por ejemplo, no quiso utilizar el ascensor de Ginés. ¿Pero por qué no lo quiso utilizar? Por temor a infectarse dentro del ascensor y utilizó la escalera de emergencia. Están armando un croquis, es claro, un detalle, por ejemplo, ¿no? A no infectarse antes de recibir la primera de las 2 dosis. Todas estas personas, esa lista de 70, no me canso de repetirlo, va a recibir la segunda dosis. La tiene que recibir porque si no es una vacuna desperdiciada. Otra cosa que me dijeron es que el frasquito tenía 5 dosis, con lo cual tenía que haber un grupo de 5 al momento de descongelar la vacuna para darle la dosis a 5 personas. Por ejemplo, el empresario con su esposa y 3 hijos, un diputado, un senador y 3 empleados públicos, 3 choferes, un periodista y un empresario. Es decir, se buscaba la manera de que hubiese 5 personas en el vacunatorio del segundo piso para que recibieran las 5 dosis descongeladas y a partir de ahí poder salir. Claro, pero fíjate lo que es el amiguismo. Vacunados. Fíjate lo que es el amiguismo.
que el propio Alberto Fernández criticó a Eduardo Duhalde porque había hecho declaraciones en varios momentos muy duras contra el gobierno y algunos de los dirigentes del oficialismo lo consideraron golpista. Sin embargo, hay que recordar que Ginés fue ministro de Duhalde en provincia de Buenos Aires. Fue ministro de Duhalde cuando Duhalde fue presidente de la Nación y después fue ministro de Néstor Kirchner de Salud y se fue cuando llegó Cristina, lo saca del Ministerio de Salud y la pone a Graciela Ocaña, acuérdense de eso. Bueno, las lealtades políticas primaron más que la crítica o las diferencias políticas, porque Ginés en persona, evidentemente, es el que le consiguió la vacuna a Duhalde, a su señora y a sus 2 hijas. Por aquellas viejas lealtades, le consiguió la vacuna y le mandó los vacunadores a la casa. Y así podemos seguir. Hugo Curto, otro dirigente del peronismo, viejo dirigente del peronismo, consiguió vacunarse también. ¿Tenía algún funcionario? No, no es nada, es un ex dirigente del peronismo, sin embargo consiguió vacunarse. Un empresario llamado César Manuquian, no se sabe bien por qué, consiguió vacunarse. Los Aldre Iglesia, la familia Aldre Iglesia, que ahí sí también, es decir, como ceden a los poderosos. Aldre Iglesia, dueño de un multimedio en Mar del Plata, del Hotel Hermitage, un shopping en Mar del Plata, él consiguió vacuna para todo el mundo. Este es el nivel de indignación. Gente todavía que necesita su vacuna porque está en situación de riesgo, mientras que otros, solo porque son ricos o porque son amigos del ministro Ginés o de quien sea, consiguen la vacuna por izquierda y entran por un ascensor VIP. Porque esto que está contando Cristian ahora del ascensor VIP, no lo sabíamos antes. Suponíamos que era medio en secreto, pero no que les destinaban ese ascensor, muy lindo, si no lo conocen les recomiendo. Ese edificio es un edificio de los años 30 que tiene además un ascensor con boisería hermoso y tiene una particularidad, fíjense para estos tiempos, bien simbólico. Tiene la única estatua, ese ministerio que simboliza la corrupción, que es una mano para atrás. Sí, señor, en las esquinas del edificio, del otro lado, sobre Moreno. Bueno, y en este edificio funcionaba el Ministerio de Obras Públicas. Y si uno mira hacia arriba en los techos, hay muchas antenas y esas son de muchas de los canales de televisión que desde ahí retransmitían las señales o hacían las conexiones a través de los móviles exteriores. Yo quiero agregar Carlos Zanini, que es el procurador, y la esposa Patricia Alzúa. No olvidemos esto, pues se vacuna él Zanini y la ella. esposa. La mayoría van con sus... No se puede ser su marido o su mujer. Uno repasa la lista. A ver, lo que se está cuestionando también es quienes rodean al ministro Guzmán. Tienen entre 38, y no sé, no me quiero ir, pero uno solo, bueno, Chodos. Yo, ¿no? a ver, yo fui ingenuo, entonces 51. yo pequé de ingenuo, porque yo pensé que era la burbuja para los funcionarios, era para proteger al funcionario. No. Y ustedes me dicen que no. Rolando, solo con proteger al presidente o al ministro alcanza. Perdón, Doc, acá fue aceptada por Alberto, fue el mismo Alberto Fernández, aparentemente que en su momento le habría dicho al ministro Guzmán, mira, van a tener que viajar este año, vacúnense. Estoy hablando de Pavel Járvulo Salinas, de 38 años. Tiene el cargo de asesor, pero no en los hechos, es el secretario privado de Sergio Guzmán. Chodos, el negociador de la deuda. Ese tiene también 51, está vacunado. puede ser un poquito más grande. Todos estos tienen menos de 40, Vera Boscañán es la coordinadora de comunicación del Palacio de Hacienda. Maya Colondeco tiene 38 años, fue la única que no se vacunó en el ministerio, dado que el 29 de enero no asistió a trabajar, entonces se presentó directamente en el Hospital Posadas. El resto, ministerio. Mercedes, permití una cosita. A ver, no es que lo decimos nosotros, lo acaba de decir un sanitarista recontra conocido, como el doctor Sheldon, dijo, acá el personal estratégico es el presidente y los ministros, y se acabó. Lo dijo él. O sea que no hay que vacunar a los asesores, a los que entran y salen, no. Fue muy claro el doctor a ver, pero Sheldon. muchachos, se dan cuenta que el escándalo es mayor. Porque si vos agarrás toda la lista y empezás a tildar los que están vacunados correctamente, te quedan 10. Sí. Totalmente. Todo lo demás... Y porque te estiraste un poquito, porque es como dice el Doc, capaz, a ver, lo que no es el presidente no es fundamental vacunar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque capaz es como decís, bueno, a ver, están todo el día 24/7, Biondi, Vito Velo. Pero ponele, Daniel Scioli, es embajador en Brasil. En Brasil hay una epidemia de coronavirus, entonces yo la verdad, si tengo que votar, y ok, vacúnenlo, Scioli, va y viene a Brasil, es lógico. Esto es siempre y cuando vos podés estar o no de acuerdo, pero si te hubieran presentado la información y todos tenemos acceso a quién se vacunó, a ver, lo podemos discutir, no sé si está bien o mal, pero la tenés enfrente. Claro, pero que te entere por atrás que vacunaron a Duhalde, a las hijas de Aldre Iglesias,
a la esposa de Zanini y te hace sentir un poco La frase se pelotudo. escuchó muy fuerte el viernes en la Casa Rosada. Con la vacuna no se jode. Lo dijo varias Bueno, pero veces el jodieron presidente bastante. de la Nación. El presidente de la Nación, antes de tomar la decisión final justamente de la renuncia de Ginés González Pero es García, tarde. dijo, con la vacuna no se Pero es jode. tarde. Esperen, quiero volver un poco ahí con Cristian. Cristian, volvamos al ascensor, porque a mí el detalle del ascensor me parece súper probatorio. Si, bueno, los hacen subir por el ascensor, no quedan registrados, y eso es lo que está buscando la justicia ahora. Exacto, Rolando. Es decir, cada una de las personas que venían a vacunarse aquí a esta sede del Ministerio de Salud ingresaba por esta playa de estacionamiento por la calle Lima, ingresaba por la puerta principal, que es la misma que suele utilizar el ministro Ginés González García, la que utilizó hoy también Carla Bisotti cuando vino y cuando se retiró de esta sede. Subían al ascensor privado del ministro hasta el segundo piso. Previamente eran sanitizados, acá le controlaban también la temperatura y a partir de ahí se producía todo el protocolo para recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik. Es la vacuna rusa la que recibieron todos los que asistieron aquí a este vacunatorio del segundo piso. Déjame decirte que hay al menos 5 vehículos de esta comisión judicial. Están haciendo un trabajo muy exhaustivo, muy meticuloso. Ya pasaron las 3 horas de labor con los 3 testigos que están recorriendo prácticamente todo el perímetro del edificio, prestando mucha atención a las cámaras de seguridad. Entran y salen permanentemente. Suponemos que de un momento a otro, cuando se retiren, lo van a hacer con mucha documentación para ubicarla en los baúles de los vehículos que ahora han estacionado por este sector. Presencia de la Policía Federal. La ministra Bisotti se retiró 1 hora y media antes del allanamiento. Voy a saber si manejaban ya información de que iban a llegar a partir de las 8 de la noche. Lo cierto es que Bisotti a las 6:30 de la tarde decidió retirarse por esta puerta que está detrás nuestro, aquí por la calle Lima. Más temprano había estado por la mañana junto con el jefe de gabinete Santiago Cafiero en el Salón de los Científicos en la Casa Rosada, comenzando con su labor como ministra. Claro. Un Sí, dato importante, Cristian. vos sabés que en esta playa de estacionamiento está el vehículo que utilizaba Ginés, ese Audi importado, ese auto importado, Sí, sí. que no queda muy claro si pertenece a Ginés o pertenece al ministerio, porque no es un auto que esté ploteado. Sí. Parece un vehículo particular que siempre utiliza Ginés. Bueno, ese vehículo está estacionado acá adentro. Inclusive llegamos a presuponer que Ginés se encontraba en el edificio. Llama la atención que ese vehículo lo utilizará como playa de estacionamiento, no sabemos. Lo cierto es que el vehículo de Ginés está acá adentro. Espero que Chito, así vamos a volver con vos y nos contás cómo era lo de las combis. ¿Sí? De estas combis que iban al Posadas. Enseguida vamos a volver con vos, porque ahora quiero escuchar a Hugo Pizzi, es médico, uno de los expertos que ha asesorado al gobierno y a quien hemos consultado muchas veces en estos meses de pandemia. Doctor Pizzi, Granja le habla. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Rolando? El gusto de verte. Bueno, necesito escucharlo. ¿Usted qué opina de todo esto que está pasando? Bueno, es una situación sumamente triste. A mí me suceden y se me cruzan los sentimientos, en primer lugar porque considero de que es una actitud inesperada. Nunca creí que pudiera llegar a suceder, menos en una tragedia como la que estamos viviendo. Y después hay otro elemento que no pasa desapercibido para nuestro grupo, que es el hecho de que un gran sanitarista lo perdemos. Porque Sí, claro. no olvidar que Ginés ha sido un gran sanitarista, es un gran sanitarista, un gran formador de sanitarista y que llevó la epidemia del 2009 muy bien hacia adelante. Ahora, todo lo demás es una cosa, yo diría, tristísima, espantosa, que se podría haber evitado perfectamente. ¿Se le pudo haber pasado a Ginés algo así o es un gesto de omnipotencia? ¿Cómo entenderlo? Mirá, Rolando, o sea, yo en general yo nunca fui político, siempre me ofrecieron cargos políticos, jamás acepté, siempre he sido un académico, siempre he estado dentro de las universidades nacionales y extranjeras, y evidentemente hay cuestiones políticas que escapan a mi entender, porque yo realmente no las puedo comprender. Lo que sí creo que debe haber muchas presiones. Y me consta que inclusive en otras circunstancias las llamadas telefónicas ponen realmente las comunicaciones al rojo vivo, ya sea por esto, por otra cosa. Es más, a mí me consta que cuando fue el tema de la vacuna contra la gripe también sucedía lo mismo, que Sí, no pero se encontraba, que conseguíme, que sácame aquella, que volvé acá. Bueno.
Hugo, Imagínate con esto. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Nosotros que hemos ¿Cómo estás, sido... querido? ¿Qué Bien, contás, vos. Rodrigo? Nosotros que hemos sido alumnos tuyos, siempre nos enseñaste que el tema este de las pandemias, ¿sí?, era muy grave y que no existía en el mundo. Hoy estamos viviendo una situación extremadamente grave, extremadamente grave. Me parece que por ahí respaldar y decir que fue un gran sanitarista y que en el 2009 cumplió bien su función, no limpia todo lo que está pasando hoy en día, porque es tremendo. Vos como médico, como buen médico que sos, me parece que... ¿Qué te pasa en el corazón cuando te enterás que vacunaron a todas estas personas y por ahí a personas que están por debajo tuyo no les llegó la vacuna? No, es terrible, o sea, te lo digo que es terrible, el impacto que he recibido es terrible. Es una cosa, y no es inédita en el país, pero es una cosa que a mí me ha golpeado mucho, porque no te olvides, Rodrigo, que del grupo nuestro murió mucha gente, Claro. y no solo médicos, murieron muchas enfermeras, personal de limpieza, de la terapia y demás. ¿A tu alrededor, Hugo, están todos vacunados ya? Todavía no, faltan algunos. Y entonces, pero mirá. vos sabés de que hay una actitud con la gente, inclusive los médicos, que al principio había algunos que no querían. Eso me gustaría comentártelo. Y ahora es llamativa la cantidad de gente que se ha volcado en las encuestas a querer ser vacunada de todos los estamentos. O sea, yo no sé si vos te acordás, Rolando, hubo una época, agosto, estoy seguro que Rodrigo lo debe tener claro esto, era un 20% de personas Sí, claro. que decían vacunarme, el resto ni le hablen de la vacuna. No, bueno, también, pero contribuyó la oposición, acordate de la denuncia de Carrió contra Alberto, diciendo que iba a envenenar por envenenamiento, o Caña denunciando a los científicos del ANMAT que avalaron la vacuna Sputnik. Digo, hubo un periodo de embate fuerte, pero ahora ya está eso. Ahora es hora de ser muy respetuoso del orden de la vacuna. Sí, el 70% de esta encuesta dice que quiere vacunarse, pero ¿sabe dónde está lo curioso? Que la mayoría pide vacunarse con la rusa. Claro. Mirá. Pero quiero, a ver, espera, en tus médicos, vos que sos infectólogo, los médicos que están, o que vos conocés, que están en la primera línea, como se dice, de combate contra el coronavirus, ¿ya están todos vacunados? Los que están, los míos sí, están todos vacunados. Y que son muchos, ¿no? Ya están todos vacunados. Y ahora se va a seguir con la línea y se va a seguir vacunando, porque ahora no te olvides que en este momento, ahora, se está utilizando la que vino del Instituto Serum de la India. Claro. Pero no te olvides que después de tantos escarceos se solucionó el tema de la China, que nos quería cobrar 30, se arregló en 20, quería que le compráramos 10 millones, le compramos nada más que 1 millón, y lógicamente no hay ninguna duda de que vamos a tener eso también. O sea que el ritmo va a ser bueno, esta semana y la que viene va a ser bueno el ritmo de vacunación. Quería volver un ratito por lo que dijo Rodrigo, que es muy sagaz el comentario que hizo Rodrigo. Yo rescato del ex ministro que era un hombre de experiencia. Por lo menos queda Bisotti, que es una de sus adláteres, una de sus alumnas predilectas, pero no tendría que haber sucedido esto, ni lo desagradable de la gente que se vacunó y no le correspondía, ni lo desagradable de haber perdido el ministro, porque evidentemente es una situación que no corresponde. No, y ahora la investigación penal y toda la crítica que va a haber. Y además, hay un punto donde hay que recuperar la credibilidad en la campaña de vacunación. Que no se sospeche que siempre aparece un amigo del amigo que consigue la vacuna por izquierda. Bueno, por suerte, Rolando, tenemos el grupo de gente, yo no sé si el vecino le dijo al vecino, si esto pasó de un lado para el otro, pero es llamativa la cantidad de gente que pide por vacunas. A mí me da mucha alegría eso, porque al comienzo eran las cosas más disímiles y estúpidas que he escuchado en mi vida. Uno que iba a ser bolchevique, el otro que te ponía el chip, el otro que tenés cuidado que va dentro de poco vas a hacer una lesión cerebral. Bueno, sí, pero acordate, Hugo, lo que costó dar esa batalla entre cultural y científica contra las noticias falsas y el alarmismo, y que ahora que se había ganado la batalla de la credibilidad de las vacunas, la credibilidad de la campaña queda empañada por la viveza criolla. Seguramente. Ahora, siempre existió eso, Rolando, ¿eh?
Sí, pero no era momento para ponerla en práctica, ¿no? Igual Hugo, No, en absoluto, en Hugo, absoluto. fíjate que haciendo referencia a lo que decía el periodista Berbisky, él dijo, y quería ver cómo funcionaba para después yo decidir vacunarme, y ahí es donde llamo a mi gran amigo, a mi viejo amigo Ginés. A ver, una de las pautas que se planteó en la campaña de vacunación, de la cual nosotros siempre estuvimos a favor y defendimos la vacunación como una estrategia sólida y una estrategia real para intentar controlar esta enfermedad. Una de las pautas era, uno no puede elegir ni cuándo vacunarse, ni dónde vacunarse, ni con qué vacunarse. Claro. Parece que esta gente sí. Bueno, de todos modos, a tu comentario me gustaría agregarle una cosita. Aún estando muy alejado de la política, Rodrigo, me da toda la sensación, y te lo digo por olfato nada más, que ha sido una cama, pero una cama de esas camas armadas inclusive hasta con Un somier. las cositas que se le Pero agregan. nadie se Bien, inmola. doctor. Pero, a ver, Exactamente. pero Hugo Berbisky va a quedar muy lastimado en su prestigio después de esto. Pero qué prestigio puede tener un hombre que tiene sobre sus espaldas tantas cosas feas, ¿no? Sí, pero era indiscutible. O sea, uno podía discutir sus opiniones, pero ahora queda invalidado por una cosa, por un caso de corrupción, porque en definitiva él ha sido cómplice de un acto de corrupción. Es otra cuestión. Una cosa es que te critiquen por lo que pensás y otra cosa es que vayas en contra de lo que declamaste cometiendo un acto de corrupción. Esto es el punto donde a mí no me cierra la idea conspirativa de que fue toda una gran maniobra para sacarse de encima a Ginés. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Y por qué entonces Navarro lo deja cesante? No es muy curioso, es todo muy curioso, Rolando. Uno lo mira de lejos porque está muy... Porque está enojado, Navarro lo echa porque está enojado. Pero es muy curioso, es todo muy curioso. No, Igual, es que es Hugo, curioso, es curioso. Igual eso sí. Berbisky ya consiguió trabajo porque va a otra radio Radio los del domingos Plata. de 9 a 12 en Radio del Plata. No necesita trabajo. ¿Sabes lo que factura el CELS? Bueno, sí. Bueno, no sé si seguirá en CELS. Hugo, Claro. Hay que ver si seguirá en el CELS. No, pero no digo Sí, por el yo tema del digo. trabajo, digo fundamentalmente, yo comparto, porque lo habíamos hablado el viernes, yo comparto con el doctor Pizzi que acá hubo algo detrás, algo armado. Pues nadie sale a hablar de esta manera. Mirá que hay 70 de los... Sí, todos se callaron Debe la haber boca. 200, 300, pongámosle ahí que son 70 y nada más. 69 no hablaron. Habló justamente uno que fue, y lo reitero lo mismo que dije el viernes, que fue uno de los jefes de inteligencia de Montoneros. Está bien, pero el cura de Resistencia se saca una foto. Los vacunadores de la Cámpora se sacan una foto. Pero no fueron al Ministerio de Salud de la Nación, se la aplicó el director del O el que del manejaba hospital. la lista, Lisandro Bonelli, el sobrino de Ginés, aparentemente vuelve a la legislatura bonaerense. O sea Y que sí, tampoco es que se quede porque sin por ahora trabajo. no tienen impedimento No, para no, volver a la... y sí, Espere, claro. doctor, que acá tenemos una discusión sobre la sexta dosis. Porque hay una posibilidad de que se esté sacando una sexta dosis de los frasquitos de vacunas. Se está estudiando eso, incluso la misma gente de Pfizer lo hizo. Vos sabés, Rolando, que cuando vos sos muy cuidadoso y usás una determinada tipo de jeringa, que son las jeringas que no tienen mucho aire, que captan directamente y sacan del frasco, vos sabés que rinde, rinde y podés llegar a hacerlo si sos cuidadoso, porque siempre hay gotas que se van perdiendo cuando vos tenés que sacar 5 dosis de un mismo lugar. Por eso siempre era mucho mejor, pero acá no había ni vidrio y había mucha velocidad y había mucha necesidad de vacunación. No sé si recordás de que había unas que te presentaban los laboratorios, la jeringa con la sustancia adentro. Entonces vos apretabas y ya se acabó, esa era una dosis. Bueno, eso no se puede hacer. Con decirte que nos dijo el CEO de Pilar, de Sigman, que en este momento, por ejemplo, está trazado el tema de México por el hecho de que no hay vidrio. O sea que vos fíjate que en el mundo están faltando... Bueno, ese es el otro sustancias milagro que son- nos estamos preguntando. ¿Cómo es posible que si acá estamos fabricando la parte sustancial de la vacuna y la mandan a México para embotellarla, acá no haya llegado una sola vacuna de todas las vacunas que se fabricaron en parte acá? Y las estamos trayendo Bueno, de la India. Se están envasando. Tengo esta información de hace 2 días. Se están El rumor es que la envasando. están vendiendo a Estados Unidos que la paga más cara, ¿eh?
Mirá, Oxford. se están envasando. A Oxford y hay le tuvieron que problemas allanar. de provisión de vidrio. Entonces, yo pregunto. A Pfizer, yo la Unión Europea digo, le allanó el laboratorio porque no mandaba las vacunas a la Unión Europea. Sí, sí, en todos lados se cuecen habas, decía mi mamá. Pero lo que yo digo que es, fíjate vos este detalle, al no haber vidrio y al tener que hacer compras de gobierno a gobierno, no pueden intervenir los privados. O sea, espero de que pronto esto se normalice y empecemos a recibirlo, porque si no, siempre vamos a tener algún tipo de atraso. De todos modos, ahora está funcionando el Instituto Serum y acá hay que revalorizarlo porque India en este momento fabrica 50 millones de dosis de vacunas en general por mes. Es un productor fantástico y es una potencia mundial, aunque todos piensen que India es la pobreza. Hugo, te hago una consulta. Tratando de hacer similitudes y diferencias con la vacuna, la Sputnik y la del Instituto Serum, ¿qué nos puedes decir con respecto a eso? Bueno, la Sputnik tiene mucho más experiencia. A mí me tocó estar cuando fue el tema de la vacuna rusa en la epidemia del ébola, que tuvimos que llevar el protocolo argentino del plasma para el ébola. Se morían todos con el ébola. Y es la primera vez en la historia de la medicina que los médicos abandonaban los hospitales y las enfermeras salían despavoridos. Era terror que se sentía. Entonces, yo conozco lo del MERS, la vacuna contra el MERS, fueron 2 vacunas muy exitosas. Y el diseño de la rusa es sobre esa, por eso salió tan rápida. Para mí es una vacuna, como están diciendo la mayoría de las revistas científicas actuales, es la vacuna líder en este momento. Además de producir una gran cantidad, que no hubo dudas de eso, Rodrigo, una gran cantidad de anticuerpos con la primera dosis, y acordate que en un momento, hasta la actual ministra dijo que se pensó de usar una sola dosis que llegaba al 80%, que le llamó la rusa light. ¿Recuerdan esa anécdota? Sí. Bueno, entonces que hay muchos lugares donde se está pensando hacer esto, O sea, no vayan a creer que únicamente eso fue una idea que se tiró al azar. Porque si de pronto vos tenés 10 millones de dosis y podés solucionar el problema a 10 millones de habitantes, tenés que pensarlo 2 veces, fundamentalmente cuando en una primera dosis le aumentás el 80%, siendo que hemos estado acostumbrados a usar vacunas que nunca superaron 55, 57. Sí. Pero ¿y van a volver las vacunas rusas? Porque ahora están viniendo poquitas. Sí, va a andar bien. O sea, los rusos se han portado muy bien y se van a seguir portando bien con nosotros. O sea, yo creo que van a seguir mandando de a poco hasta abril, mayo, que llegan la cantidad increíble de vacunas. Hay 2 rusas que ya están listas. Muy buenas vacunas también, no son iguales a esta. Ahí está la belga, está la francesa, Rolando, la francesa. Todos nosotros tenemos más de 40 vacunas francesas puestas en nuestro organismo. No subían los anticuerpos, ya está listo eso también. La Johnson & Johnson norteamericana, la canadiense, la australiana. Ahí el mercado va a cambiar rotundamente y va a ser oferta, 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 y te van a preguntar, ¿quiere que le ponga en Chumbicha a mitad de precio tanta cantidad de dosis? Acordate esta conversación. Lo que pasa, Hugo, mientras tanto, hay más de 50.000 argentinos muertos y tenemos que escuchar noticias como la que tuvimos que mencionar hoy de las listas de los vacunados VIP que no tenían ninguna indicación. Eso es lo lamentable de todo este tiempo. Tristísimo, imperdonable, Rodrigo, imperdonable. Doctor, ¿usted cree que va a haber una vacunación sólida antes de la segunda ola, que vamos a tener una segunda ola que nos va a hacer sacudir a todos? Mi anhelo era ese. Yo estaba muy ilusionado con los 4.700.000 vacunas que iban a llegar antes que terminaba enero. Entonces yo pensaba que esa era la tercera variable, crear artificialmente una gran cantidad de anticuerpos en la población y evitar la segunda ola. Porque hay 3 variables que se manejan en epidemiología, Rolando. Variable número 1, el 65% de la población se cuida, se va a cuidar y se va a seguir cuidando. Eso ya son datos y encuestas de la provincia de Buenos Aires. Variable número 2, los argentinos que con o sin internación tuvieron el virus y tienen anticuerpos. Multiplíquelo eso por 7 u 8. Son varios millones. Y la variable número 3 es la creación artificial
de anticuerpos. Igual, paulatina y lentamente vamos tratando de sortear la epidemia. Ahora, Y doctor, eso evidentemente... doctor, ¿cómo le va? A ver, yo le pregunto... Javier, ¿qué contás? Bien, las primeras dosis llegaron en diciembre, 24 de diciembre, ¿no es cierto? Sí. Todavía no terminaron de vacunar a los médicos, a todos los médicos. ¿Y el resto? ¿Cuándo va a terminar de vacunarse entonces a este ritmo? Depende del personal Bueno, mira, estratégico. Mira, Javier, ahora vos vas a notar de que hay una aceleración, porque los 400.000 que llegaron de Rusia todavía no han sido colocadas todas. Tenemos los 580 que vinieron de la India, Sí. que son del expertise Oxford. Y tenemos el 1.000.000 de la China, que viene ahora, que es una vacuna clásica, como la que tenés puesta vos del tétano, como la que te puso La tu gripe. mamá de la tos convulsa. Sí. Son de ese esquema clásico antiguo. Entonces ahí se va a empezar a ver, por lo menos ya en muchos distritos están inoculados un gran porcentaje del cuerpo médico y un gran porcentaje de los geriátricos. Y ahora se va a empezar de 80 para arriba, en otros distritos 75 para arriba, en otros 70 para arriba, según la cantidad de vacunas que haya. Y vas a ver que van a empezar a venir y vamos a ir cubriendo. Ojalá, doctor. Va a ser lento, pero es la situación. Ojalá. Le mandamos un gran abrazo como siempre y gracias por la paciencia. Ahora nos vamos a México porque ¿quién está en México? Un tal Alberto Fernández. ¿Y qué pasa en México? Se termina de fabricar la vacuna de Oxford que produce la Argentina. Ya con solamente estas dos cosas, hay mucho interés en saber lo que está pasando en México con la visita del presidente argentino Alberto Aceves. Es periodista, está en México y le agradecemos este contacto. Alberto Graña te habla, ¿cómo te va? Todo bien, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿qué se sabe de lo que está haciendo nuestro presidente por allá? Bueno, hoy llegó el presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibido por el canciller mexicano Marcelo Ebrard desde las primeras horas del día. Se reunió durante la primera mañana con empresarios mexicanos, hablando sobre todo de la perspectiva, de los retos y desafíos que tiene la economía argentina. Fue acompañado en todo momento por personal del gobierno mexicano. Durante la tarde supervisó la planta donde se envasa la... Esa es la que estamos queriendo saber qué pasa, que no terminan de fabricar las vacunas que vienen para acá. Y sí, hoy por la tarde estuvo recorriendo los laboratorios, hablando con gente especializada por ahí. Fue un día realmente de reconocimiento por parte del gobierno mexicano hacia el gobierno argentino, recordando que fue gracias a ellos que se logró la gestión de la vacuna rusa Sputnik V, además de la de AstraZeneca. Tendrá una agenda muy apretada el presidente Fernández aquí en México. Mañana... Pero espera, volvamos un poco a la vacuna. La vacuna esa que se está fabricando en México, en la planta donde estuvo Alberto Fernández, ¿ya se está aplicando, por ejemplo, en México? ¿La vacuna esa de Oxford se está aplicando ahí? Está programada para aplicarse, sí, ya en las siguientes semanas, días. O sea que ya aparece la luz al final del túnel y la vacuna va a estar efectiva. ¿Sí? ¿Y se sabe si va a venir para la Argentina o la van a vender a otro lado? No se sabe aún esa parte. Aquí en México el proceso de vacunación ha sido muy lento, ha sido cuestionado incluso por los propios habitantes del país. Con esta visita se intenta un poco acelerar el proceso, que se involucre más población, más gente. Empezó con el sector salud, ahora con los adultos mayores. Y ese proceso intenta acelerarse con esta visita, con la promesa de que todos van a recibir vacuna, pero hasta el momento siguen en el mismo estado el proceso de vacunación, sin grandes avances, pero sí con muchas promesas a futuro. Alberto, buenas noches. Quería preguntarte, trascendió en el día de hoy, en la conferencia clásica del presidente de ustedes allá, haciendo referencia justamente a la presencia de Alberto Fernández en el país el día de hoy. Acá nadie tiene privilegios, dijo AMLO en el día de hoy. No sé en qué contexto lo dijo, qué fue exactamente lo que quiso decir, ¿no? Entre otras cosas. Sí, se cuestionaba durante esta conferencia el caso que sucedió en Argentina de la vacunación de personal que no estaba realmente inscrito o que no era necesario, ¿no?, en los primeros grupos de vacunación. El presidente de México trató de esquivar un poco la pregunta, hizo este comentario un poco general
sin ahondar ni profundizar en detalles, porque hoy prácticamente fue una serie de comentarios positivos hacia el gobierno de Fernández sin involucrarse en ningún tipo de polémica o por ahí algún caso polémico. Y a los empresarios allí en México, que en la reunión que vos hacías mención, o una de las cosas, o por lo menos que se pudo saber aquí con quienes hablamos de presidencia de Argentina, es: yo quiero que ustedes ganen plata y que paguen impuestos en nuestro país, dijo el presidente Fernández. Así es, sí, justamente está tratando el presidente Fernández de llevar inversiones hacia Argentina. Mañana, como les decía, se va a reunir con el empresario Carlos Slim para justamente tratar de promover estas inversiones en su país y además de ver el estado de las cosas con esta llegada de más vacunas. Sí, pero a ver, la discusión de la promoción de inversiones es el encuentro de dos presidentes, es el manual habitual de los presidentes cuando se encuentran, que dicen la cooperación, los empresarios, las inversiones, esto lo dicen todos y muchas veces queda en bonitas palabras, pero el tema de la pandemia, México y Argentina tienen un acuerdo para producir vacunas a escala. Esta es la cuestión, digo, avanza, está trabado. Recién uno de los sanitaristas aquí en Argentina nos decía, Alberto, a ver si tenés algún caso ya, que está faltando vidrio para envasar las vacunas. ¿Se sabe algo de eso? ¿Se discute algo de eso en México? Acá el problema, más que el vidrio, ha sido el material, la aguja. Se ha cuestionado la cantidad de agujas que puede haber disponibles para la vacunación. Ese es un tema que ha traído controversia en los últimos días porque han reportado en algunos centros de salud la falta de agujas disponibles para la aplicación de las dosis. Ese problema llevó justamente a la conferencia habitual del presidente, descartando él que exista tal problema, que van a hacer un abastecimiento mucho mayor en los próximos días para que no existan esta serie de retrasos en el proceso de vacunación de los adultos mayores. Más que el vidrio, te diría que acá el tema pasa por las agujas, la cantidad de agujas suficientes para la aplicación. Claro. Alberto, te agradecemos mucho el contacto. Que estén muy bien, un gran abrazo, hasta luego. Bien. Y no crean que solamente hay vacunación VIP o vacunación favorecida en el frente de todos. Evidentemente, el escándalo le ha golpeado muy de lleno al gobierno de Alberto Fernández, que por algo lo tira por la ventana, a Ginés González García. Nosotros hemos contado mucha vacunación indebida de amigos en lugares donde gobierna el justicialismo, pero hay para todos, y en este caso, Rodrigo, hay una vacunación VIP radical. Sí, mirá, Orlando, no sé si una vacunación VIP, pero ¿te acordás cuando hablábamos de que los locales partidarios no podían ser autorizados como un lugar de vacunación o un vacunatorio? Sí, porque estaban los movimientos sociales que decían que convocaban a vacunar. Exactamente, bueno, eso se ve que le pega a todos los partidos. Vos fíjate que hay un local que es la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur, que pertenece a la Unión Cívica Radical, donde vos ingresás en la página de la Ciudad de Buenos Aires cuáles son los probables centros de vacunación y, oh sorpresa, te aparece una unidad básica de la Unión Cívica Radical. Un comité, no sea bestia, bueno, un comité, no. Vamos a ponerle en cuenta. Ahí tenés, mirá. Acá está. En la calle Picheuta, 1517. O sea que detrás del nombre Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur, lo que es un comité. Es un comité de la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Entonces, esto funciona en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Vos podés optar como centro de vacunación un comité. Vos pensás que hubiese pasado si esto era una unidad básica, vamos a ponerle nombre como a vos te gusta, de, por ejemplo, la Cámpora en la provincia de Buenos Aires. Claro. Que fue lo que fue muy cuestionado. O sea que hay vacunatorios, estos son vacunatorios de la ciudad donde se puede solicitar que puedes elegir al momento de solicitar el turno. Exactamente. ¿Sí? Y hay una Civil, que es... Encuentro Vecinal Sur, que es un comité de la Unión Cívica Radical. Claro. Justamente. En este caso es el oficialismo. En la ciudad de Buenos Aires el radicalismo es oficialismo. No, sí. Por supuesto. A ver, yo sigo pensando, ¿ustedes ven el daño que esto le hace? O sea, seguimos hablando del daño a la credibilidad del sistema de salud. La deuda política que va a tener los próximos... ¿Cómo vas a arreglar esto con el sistema de salud? Recién quiero volver un poco a la causa judicial, porque, a ver, Juan Pablo Godoy Vélez me decía recién, están al horno, porque si les empiezan a pedir esta medida de prueba es porque se la están tomando en serio. A ver, sin lugar a dudas, y aparte este allanamiento y toda esta captura de las
de las cámaras de seguridad y demás, lo hacen para justamente asegurarse que no se escape nada y van a seguramente profundizar esta investigación. Está claro que la Fiscalía va a fondo. Es que del cruce de política y vacunación, a partir de este escándalo, no está saliendo nada bueno. Por eso es que se insiste en cruzar política con vacunación, se insisten en darle la coordinación de la vacunación a jóvenes militantes, se insisten en darle los lugares de vacunación, como en este caso la Ciudad de Buenos Aires, a un comité radical. La cosa no va a salir bien, porque la política está manchando la campaña de vacunación, lamentablemente. Están manchando de mala política, de amiguismo, de favoritismo, la campaña de vacunación. Esto es lo que nosotros decíamos recién y que la verdad que no está saliendo bien, no está saliendo bien. Y solo esto se puede sanear con gestos de transparencia, con gestos que digan, ¿saben qué? Acá está en la lista de los vacunados, nos hacemos cargo, que se conozcan y que por lo menos se sepa quiénes son los que se vacunaron. Jorge Alarcón, buenas noches. Buenas ¿Tu opinión noches sobre esto? Y bueno, Rolando, mira, yo lo veo desde este punto de vista. La palabra VIP la vamos a tener que relacionar con vergonzoso, inescrupuloso, patético. Esta palabra, yo la referenciaba, vos sabés que siempre sigo el tema de seguridad. Para mí la delincuencia y demás tiene esta vacuna hace años, porque acá no se castigan absolutamente nada. Yo no espero nada de la justicia en este caso porque las penas son mínimas, de 2 meses a 2 años, doble pena si para que no ejerza el título, etcétera, etcétera. Acá la verdad es que tiene que haber un castigo moral y ético. Este es el gran problema. Los argentinos estamos anestesiados con una vacuna hace años, sea del partido que sea, sin hacer partidismo. Y cuando vamos a decidir qué castigo darle, miramos para otro lado. Yo veo que están discutiendo la pena que le van a dar. Estos señores no van a ir... Yo creo que no va a pasar nada. Absolutamente nada, Rolando. Si vos mirás violadores, gente que roba, que mata, que tiene pena más alta, quedan en libertad. Vos imaginate estos señores con poder. La verdad es que esto, por eso repito que se va a referenciar de otra forma. Igual a estos tipos les afecta, ¿no? Sí. No, al estar en pandemia, no es, a ver, ¿no se tiene en cuenta eso? No, pero yo lo que te... Hay una pandemia, vos tenés los recursos. Porque además, esto de el Estado es mío es tan evidente en cualquier gobierno de cualquier tipo de color. El teléfono es mío, el auto es mío. Combis tengo, si total, no tengo dónde sacar a la gente, uso las combis. Esto del Estado es mío ya lo vemos. Pero que haya una pandemia, ¿no agrava, no es un agravante a la hora de ver una condena o alguien que pague lo que pasó? Es que la justicia siempre mira más al delincuente que a la víctima. Los derechos humanos miran más al victimario que a la víctima. La justicia mira más al delincuente que a la víctima. Los legisladores cuando tienen que votar prisión efectiva a los violadores, prisión efectiva, miran para otro lado y los de izquierda votaron en contra. O sea, vivimos en una hipocresía. Si hoy vamos a estar hablando semana de cuánta pena le va a tocar, es mentira. Es mentira. Acá tiene que haber un castigo ético y moral para estos señores. Y te voy a decir algo, tenía que aplicar como aplican en el régimen militar. Que desde el general para abajo caen unos cuantos, porque a mí me cuesta creer que la ministra Bisotti no sabía. Esperen un momentito, porque también esto se discute entre los propios políticos. Vean, esta discusión sucedió en el municipio de Navarro. Los concejales no estamos dentro del orden de prioridades. ¿Por qué se vacunaron? Algunos sí, porque tienen los rangos de prioridad, por ejemplo, de enfermedades, obesidad, diabetes, quizás alguno cardiología pulmonar. Y además muchos de los concejales estaban expuestos en los retenes, están expuestos en los grupos de epidemiología, asistiendo a personas... Pero no habla de ese personal. Sí, bueno, sí habla. Sí, para es nosotros un criterio sí. suyo. Sí, sí, y lo sostengo. Sí, está sí, bien, lo pero no es lo que dice, no es lo que dice el plan de vacunación. No, el plan de vacunación no es ni imperativo ni excluyente, es un plan nomás. No, pero establece prioridades. Establece prioridades que en la primera etapa las prioridades no estaban establecidas porque se trataba de evacuar el personal de salud. En Navarro no alcanzó. Está bien, pero si no alcanzó hay que seguir las prioridades. ¿La hacemos vencer, como hicieron ustedes, 12 millones de dosis? No. ¿Cómo? ¿La hacemos vencer? ¿Qué querían? Perdón. Por favor. ¿Querían que la regalara a otra ciudad o querían que la dejara vencer a las más de 2 millones de dosis que ustedes dejaron vencer? No. ¿Querían que la regalara a otro distrito, a las dosis, o que valorara alguno que se presentara para vacunarse? Que dejara
a vencer las 2 millones de dosis que dejaron vencer ustedes de epidemias anteriores. Eso podría haber sido parte de un debate anterior. No, acá también, porque es todo el mismo. Yo le estoy tenés preguntando a transversal usted. a todo. Había gente que es mucho más vulnerable que nosotros y se Pero no se presentó y no se anotó. Preguntas y respuestas, por favor, preguntas y respuestas. No se presentó. Por favor, ponete el barbijo. pregunta y respuesta. No se presentó y no se anotó. Y si los concejales se podrían haber vacunado, ¿por qué nuestros distritos fueron Sí. parte de un sumario administrativo? Inícienlo, ¿quieren iniciar algo? No, Háganlo. un sumario administrativo A mí me usted. encanta que se vacunan, los vuelvo a felicitar. Valoro muchísimo a los concejales y funcionarios que se vacunaron, que están expuestos y que dan muchísimo más por Navarro que quizás otros En detrimento concejales. de la población. No, porque no estaba anotado. Tenemos que ser los últimos en vacunar. No, algunos tienen que ser prioridad. A simple vista concejales, pueden ser prioridad, sí. ¿Le parece? Compra en Digilla. Hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado. Termotanque RIN, 120 litros a gas. Ahorro de consumo, 35%. 53.650 pesos. Termotanque RIN de 85 litros. Eléctrico de pie. Ahorro de consumo, 35%. 35.750 pesos. Termotanque Sayar, 125 litros multigas. 7 años de garantía. 32.350 pesos. Compralos en Digilla. Todos los medios de pago. Con Digilla, ahorra. Bueno, esta es una discusión que pone en escena la cuestión de los privilegios políticos. Aquí Mercedes se retorcía en la Sí, silla, es estaba más fuerte que usted, ¿no? furiosa, estaba en llamas. Pero es que escuchar a alguien que tiene un cargo político... Casi nos de tira un- con la zapatilla esa, ¿viste? Que trae siempre. Los tacos. No, pero escuchar a alguien que tiene un cargo político que felicita a quienes se vacunaron sin respetar la prioridad de un plan de vacunación que, como dice él, es un plan, no es excluyente. Es una idea que tiene alguien, falta que diga, ¿no? Y comiendo chicle. A mí no le faltaba nada. No, Es pero el ponte la intendente cara de así. Navarro discutiendo con los concejales. Facundo Diz, el tema, ¿sabes qué es acá? Que algunos en Navarro tienen ya la segunda dosis. ¿De los concejales que él felicita? Y además el secretario de Seguridad estoy hablando, de Navarro, que además en su cuenta de Instagram, me parece que es, felicitó a quienes le aplicaron la dosis, las vacunas, y además mostraba que, bueno, ahora hay que seguir adelante con la segunda dosis y a cuidarse. Pero, a ver, la discrecionalidad que tuvieron para el uso de las vacunas, sin desmerecer a nadie, pero vos sabés qué hace hablando de enfermedades el intendente. ¿Sabés a qué se dedicaba previamente a ser intendente? No. Jugador de fútbol. Bueno. Pero, a ver, Es un experto en vacunas. ¿logramos entender la locura de todo esto? Que él estaba discrecionando las vacunas, él direcciona las vacunas siendo jugador de fútbol, Pero es que hablando de enfermedades. Esto es lo que se ve, que en todos los niveles, desde el Ministerio de Salud de la Nación, bajando por las gobernaciones, pasando por las intendencias, cada cual hizo con la vacuna lo que se le cantó los huevos. Así es sencillo, se la dieron a quien quisieron, la repartieron entre los concejales amigos, los directores de los hospitales la repartieron con los que les parecía, los intendentes vacunaron a los choferes. Esto es lo que estamos viendo a lo largo de todo el país. Todos los días estamos teniendo 2 y 3 casos de esto. Pero está lo que pasa es que mal, acá Rolando. está vos horrible. Explicaste lo mismo que el viernes, que esto vos creías que era de abajo para arriba, que a nosotros nos sorprendió la cantidad de gente en el interior del país y demás. Yo te banco, pero lo que vos dices está mal. Claro que está y mal. si nosotros naturalizamos esto y nos sigue pareciendo, como decía Javi, como cuando vamos a hacer el documento, ¿no? Que además, ¿qué cantidad de periodistas conocemos? Que, ay, che, tengo que hacer un trámite, no me das una mano porque tenemos conversaciones con los ministros y demás. Es el país de ir por izquierda. Es real en muchísimos aspectos de la vida. Pero esto la sociedad, yo no creo que se lo perdone a la clase política. Ya está. O sea, Es que por ¿se eso terminó? el presidente se preocupó tanto, porque vio en peligro su propio gobierno. Pero entonces tiene que empezar también a trabajar con otros funcionarios que hicieran Ahora lo lo que mismo. están haciendo gestos, amagan, ¿viste? Amagan que transparentan, pero no pueden transparentar todo porque no saben hasta dónde llega el escándalo. Entonces, blanquean algunas cosas y hay que ver si siguen blanqueando. Porque recorre toda la clase política hacia abajo y transversalmente. Porque acá acabamos de ver que van a vacunar en cosas radicales. Recorre todo el nivel, Sí, porque es los colores práctica políticos. política. Yo creo que es práctica política transversal lo que está Ojo, pasando. Rolando, que no se amparen en que es personal estratégico, como estamos escuchando, las personas vacunadas. Vamos a ver de vuelta la discusión esta en Navarro. Vamos a ver de vuelta, porque es una discusión que en un municipio donde el intendente se jacta de que hizo vacunar a los concejales con diferentes argumentos. Véanlo.
Los concejales no estamos dentro del orden de prioridades. ¿Por qué se vacunaron? Algunos sí, porque tienen los rangos de prioridad, por ejemplo, de enfermedades, obesidad, diabetes, quizás alguno de cardiología pulmonar. Y además muchos de los concejales estaban expuestos en los retenes, están expuestos en los grupos de epidemiología, asistiendo a personas... Pero no habla de ese personal. Sí, bueno, sí, habla, sí, para es nosotros un criterio sí. suyo. Sí, sí, y lo sostengo. Sí, Está sí, bien, lo pero no es lo que dice, lo sostengo. no es lo que dice el plan de vacunación. No, el plan de vacunación no es ni imperativo ni excluyente, es un plan nomás. No, pero establece prioridades. Establece prioridades que en la primera etapa las prioridades no estaban establecidas porque se trataba de evacuar el personal de salud. En Navarro no alcanzó. Está bien, pero si no alcanzó hay que seguir las prioridades. ¿La hacemos vencer como hicieron ustedes 12 millones de dosis? No. ¿Cómo? ¿La hacemos vencer? ¿Qué querían? Perdón. Por favor. ¿Querían que la regalara a otra ciudad o querían que la dejara vencer a las más de 2 millones de dosis que ustedes dejaron vencer? No. ¿Querían que la regalara a otro distrito, a las dosis, o que valorara alguno que se presentó para vacunar? Que dejara vencer las 2 millones de dosis que dejaron vencer ustedes de epidemias anteriores. Eso podría haber sido parte de un debate anterior. No, acá también, porque todo el mismo tenés transversal a todo. Había gente que es mucho más vulnerable que nosotros y se Pero no se presentó y no se anotó. Preguntas y respuestas, por favor, preguntas y respuestas. No se presentó, por favor, ponete el pregunta y respuesta. no se presentó y no se anotó. Y si los concejales se podrían haber vacunado, ¿por qué nuestros distritos fueron parte de un sumario administrativo? Inícienlo, quieren iniciar algo. Un sumario administrativo. A mí me encanta que se vacunaron, los vuelvo a felicitar. Valoro muchísimo a los concejales y funcionarios que se vacunaron, que están expuestos y que dan muchísimo más por Navarro que quizás otros concejales. En detrimento de la población. No, porque no estaba anotado. Tenemos que ser los últimos vacunados. No, algunos tienen que ser prioridad. A simple vista pueden ser prioridad, sí. ¿Le parece? Bueno, insiste, dice, bueno, algunos que no se anotaron, y dice, como que dice, bueno, sobraron vacunas y las redistribuimos entre los políticos. ¿Cómo no se anotaron? Pero esta excusa Claro, es la excusa para que no se pierda la vacuna. Hay un catálogo de excusas para la vacuna. Claro. Viste que hay catálogo para todo, de excusas. Bueno, en la vacuna está, para no perderla, no se presentaron. Yo justo pasaba por ahí. Sí, estaba ahí y me dijeron, vení, pasá. Entre otras. Recordémosle a la gente que esa de que si no la vacuna se perdía, ya el doctor Salemi demostró en el hospital de San Isidro que si lo hacen bien, no se pierden la vacuna, porque esperan que estén las 5 personas y ahí descongelan el frasquito. No hay secreto, ¿eh? No hay tutía. Esta de que si no se perdía es una excusa para desviar la vacuna. Otra cosa, tampoco se vence la vacuna, perdón, Javi, tampoco se vence la vacuna, ¿eh? Tiene una viabilidad de 6 Recién el meses. intendente Navarro decía que si no se vencía, no se vencen. No se vence. No se vence. Bueno, pero por eso, si vos convocaste a 5 y no llegó el quinto, llamás a alguien para que venga, pero no de los que son ventajeros. Llamá a alguien que verdaderamente... Anda un geriátrico. Bueno, lamentablemente traigan a uno de los abuelos. Nuestro colega Gabriel Michi hoy utilizó esa excusa. Bueno. Que publicó en su cuenta de Twitter que primero le dijeron que no le correspondía vacunarse, en tanto periodista que quería viajar al exterior. Y después justo lo llamaron porque sobraba una dosis. Y si andaba cerca, y justo andaba cerca... Bueno, y si anda, ¿por qué no? Y por eso aparece en el registro de vacunados. Pero ¿por qué no lo vacunan al policía que está a la puerta? ¿No tienen un médico cerca? ¿Por qué no vacunan a un policía? Los policías que tienen ahí, que tienen el jefe de custodia de la Policía Federal ahí de adentro, que además va a tener que declarar. Porque va a tener que explicar a ver si él sabe o no sabe. Pero todos los policías que están ahí abajo. Mira, te digo algo, tome nota. Eduardo Dualde, volvemos con Dualde. Eduardo Dualde, Chiche Dualde y las 2 hijas. ¿Cuántos son? 4. ¿Cuántas dosis sobraban de agua? Una. ¿Y a quién se la dieron? En este caso al secretario Carlos Mao. Ahí está. ¿Ves que todos se aprovechan? ¿todo se aprovecha? O sea, había un frasquito que tenía nombre Dualde. Pero por eso te estoy diciendo. Te la llevo si no se pone mal. No solamente eso, sino que además... Dualde, y acá ni siquiera... Y ya que está el secretario. Y esto fue bien personal, porque Dualde estaba peleado con Alberto. ¿Qué sé yo? Pero no con Ginés. Como Ginés había sido su ministro, tanto en provincia como en nación, le regaló un frasquito de vacunas para la familia. 5, justo. Justo 5. Zanini la esposa. O sea, como personal de salud. No, ahora todos tienen el adjetivo calificativo de que son
Personal estratégico. En el caso de Zanini fue en el mes de enero y fue en el mes de febrero, a principios del mes de febrero, dice personal de salud. Claro, la Tanto ficha dice personal de salud, pero ahora son todos personales estratégicos. Sí. La verdad que es una locura lo que está pasando. La esposa de Zanini... Eso yo te decía, ¿qué va a pasar con esta cantidad de funcionarios que están inoculados y que el presidente, no sé, con la vacuna no se jode? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Lo va a tener que echar a todos? No. La esposa de Zanini chicos, tiene quédense, ahora que están vacunados, quédense. La esposa de Zanini tiene 62 años. Zanini tiene 66. Todos tienen excusas para vacunarse, 66. todos tenemos Zanini excusas. se vacunó 4 días antes de que la esposa. Sí, todos tenemos buenas excusas para vacunarse, pero hay un orden, no se podían adelantar en la cola, que fue exactamente lo que hicieron. La inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos y tu seguridad no puede esperar. Protegete con SPS Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. Ingresá a sps.com.ar y solicita el asesoramiento de un especialista en seguridad o contratalo en tan solo 3 clics. Acordate, sps.com.ar. Cuando estás en familia, que la inseguridad no te quite el sueño. Disfruta de cada momento en la tranquilidad de